Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. No me digan que no es para sentir sana envidia de la política alemana en contraste con las mezquindades y los vuelos gallináceos que se destilan por estos predios nuestros. Merkel y Schulz, que son los equivalentes alemanes de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, han dado una lección de patriotismo y responsabilidad. Han reeditado otro acuerdo para formar una gran coalición que gobierna a Alemania los próximos 4 años. El centro-derecha y la socialdemocracia han hecho de la necesidad virtud. Se han dejado jirones partidistas en el camino de una dura negociación que ha transcurrido durante 12 largos días y muchas noches. Pero sobre todo han antepuesto los intereses patrios, los intereses generales de los alemanes, a los particulares de sus formaciones políticas. El consenso les ha obligado a hacer concesiones al adversario. Los socialdemócratas van a ocupar carteras ministeriales de enorme importancia. Por ejemplo, el todopoderoso Departamento de Finanzas, Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales. Pero Merkel va a seguir presidiendo un gobierno de coalición que dará mucha estabilidad al motor de la economía europea y sobre todo va a liderar los cambios que espera Europa para relanzar a la Unión. Lo ocurrido en Alemania es muy bueno para ese país, pero sobre todo también es muy bueno para el conjunto de la Unión Europea. Y especialmente es un espejo en el que mirarse cuando la aritmética electoral obliga. En España les recuerdo que tuvieron que repetirse las elecciones ante la imposibilidad de que populares y socialistas se sentaran a negociar una coalición similar a la que han sellado Merkel y Schulz. Una gran coalición no solo supone articular una agenda de gobierno para abordar los problemas de la inmensa mayoría de los ciudadanos, sino que además evita que una minoría imponga criterios y particularismos a cambio de su apoyo, como aquí ha ocurrido recientemente con el PNV, con el fin de que salieran adelante los presupuestos generales del Estado. Pero ¿qué les voy a contar que ya no sepan ustedes? Si ni siquiera se ponen de acuerdo para enviar a un candidato a una de las vicepresidencias del Banco Central Europeo. Será Luis de Guindos, a pesar del rechazo de Sánchez, que quiere una mujer como candidata. En tiempos de Felipe González, lo importante no era el color del gato, sino que ese gato cazara ratones. Esto es, que España estuviera bien representada en los organismos internacionales. Felicidades a los alemanes y enhorabuena para Merkel y Schulz. Consideramos que existe una posibilidad muy clara de que la candidatura española salga adelante. En cuanto esté designado por el Consejo Europeo, inmediatamente dimitir, por supuesto. Con De Guindos en la puerta de salida, ¿quiénes son los posibles sustitutos para el Ministerio de Economía? ¿Será un miembro del actual gobierno? ¿O apostará Mariano Rajoy por una cara nueva? ¿Qué perfil busca el presidente? Todas las quinielas, esta noche en el Cascabel. Las eternas esperas en las oficinas de Hacienda pronto serán historia. Este año habrá nuevas formas de presentar la declaración de la renta. ¿Quieres saber cómo? En unos minutos se lo desvelamos en el Cascabel. Y más cosas, Susana Ollero. Por cierto, a propósito de esas declaraciones en el Tribunal Supremo del ex líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ante el juez Llarena, que ha difundido La Vanguardia hoy. Vean. Buenas noches, Antonio. Pues sí, vamos a tener esta noche, vamos a desgranar esas declaraciones publicadas hoy en exclusiva por La Vanguardia. Declaraciones de Jordi Sánchez ante el juez Llarena el pasado 11 de enero, entre las que destacan, por ejemplo, cuando Sánchez le cuenta al magistrado que días antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre hubo muchas conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat, algo que ha desmentido completamente ya el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. O, por ejemplo, también cuando Sánchez le cuenta al juez que fue la prensa, nosotros, los culpables de los destrozos de los coches de las fuerzas de seguridad de esos incidentes, recuerdan, del pasado 20 de septiembre a las puertas de Hacienda. Vamos a desgranar estas y otras perlas con la responsable de esa exclusiva en La Vanguardia, la periodista Carlota Guindal. No se lo pierdan porque será en solo unos minutos. Muy bien, Susana, hasta ahora. Vamos con la pregunta. Pregunta que esta noche planteamos en nuestro barómetro y que creo que tiene que ver con todo esto, ¿verdad, Lucía Arúñez? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues como ya han escuchado, las declaraciones de Jordi Sánchez en el Tribunal Supremo es una de las noticias de hoy y por eso en la pregunta del barómetro les preguntamos si creen que el Gobierno mantuvo conversaciones con Jordi Sánchez antes del 1 de octubre. Si creen que sí, deben de llamar al 905-855-001 y si por el contrario creen que no tuvo relación
relación el Gobierno con Jordi Sánchez antes del 1 de octubre, deben de marcar el 905-855-002. Como siempre, esperamos sus llamadas, sus mensajes, pero también sus comentarios en nuestro perfil oficial de Twitter, que hoy, al ser 7 de febrero, el hashtag que deben de poner a continuación del comentario es #alcascabel07f. Pues a propósito de este asunto, José Luis Pérez, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Vamos a comentar algunos de esos audios, de esas grabaciones que ha difundido La Vanguardia del señor Sánchez ante el juez Llarena en el Supremo. Eso es, hay que situarse en esa jornada del 20 de septiembre en el asedio a la Consejería de Hacienda, asedio en el que algunos agentes de la Guardia Civil estuvieron varias horas literalmente encerrados, en el que, por ejemplo, la secretaria judicial tuvo que escapar por la azotea y en la que se destrozó un vehículo de la Guardia Civil completamente destrozado. A ese episodio es al que efectivamente en su declaración ante el juez Pablo Llarena se refiere el entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana. La culpa de los destrozos, según él, su declaración ante el juez, insisto, fue de la prensa, que por lo visto ocupó aquel jeep de la Guardia Civil para poder escribir mejor sus crónicas. Recuerden que el vehículo quedó literalmente destrozado. Así relata esos pequeños destrozos, según una primera visión de el que fue presidente de la Asamblea Nacional Catalana en sus explicaciones ante el juez. Los primeros daños a esos vehículos se produjeron porque fueron no manifestantes, sino profesionales de la prensa que decidieron ocupar esos vehículos en sus posiciones sobre los vehículos para poder tener un espacio donde tomar instantáneas. En un acta ocular sí que tenían daños. Cuando yo se lo comuniqué al teniente, el teniente me dijo a la tarde, me lo dijo literalmente: Jordi, tenemos un problema, en el vehículo hay armas. Los periodistas que necesitaban espacio para escribir sus crónicas, insisto en la versión de Jordi Sánchez ante el juez. Por cierto, tenemos también otra noticia, y es que hay un juez, en este caso un juez de Barcelona, que ha llamado a declarar, no es esta la noticia que quería comentarles, ha llamado a declarar a 2 policías nacionales por el operativo en el día del pretendido referéndum del 1 de octubre. Ojo que están llamados a declarar como investigados y lo tienen por un presunto delito de lesiones. Esta declaración deriva de una denuncia de 3 de las supuestas víctimas en aquellas cargas policiales. En concreto, los 2 policías que han sido ya citados por el juez actuaron en el operativo que tuvo lugar en el barrio de la Barceloneta. Insisto, esa es una última hora en un auto de un juez de Barcelona al que ha tenido acceso el diario ABC. Muy bien. Bueno, pues aparecía ahí el titular, ruptura entre los 2 socios, Ciudadanos y el PP, los socios de legislatura. Parece que están rompiendo peras. Se enseñan los dientes, sí. Enseñan los dientes. Evidentemente, esa crisis entre Rajoy y Rivera, entre el Partido Popular y Ciudadanos, que se declaran la guerra, como bien dice La Vanguardia, tiene mucho que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con esa encuesta del CIS que comentábamos tan lejos como esta misma semana antes de ayer, y con los sondeos que se han venido publicando, en los cuales Ciudadanos está creciendo y dicen los expertos en demoscopia que crece especialmente a costa del Partido Popular. De ahí que se hayan declarado la guerra, que ya tiene una primera consecuencia, y es que Ciudadanos, como consecuencia, ha abandonado la comisión parlamentaria que está investigando la reforma de la justicia. Se ha puesto de manifiesto, se ha visualizado esa declaración de guerra, por ejemplo, en la primera sesión de control después de las vacaciones de Navidad. Sí, señores, después de las vacaciones de Navidad ha sido la primera sesión... Navidad, estamos en febrero. Ha sido la primera sesión de control en el Congreso de los Diputados, y allí Rivera le ha reprochado a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, que tal vez, es lo que está investigando un tribunal, tal vez con dinero público, con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, se acabaron pagando algunas de los actos organizados por los independentistas, por ejemplo el referéndum. Insisto, eso se está investigando. Incluso Hacienda reconoce que le pudieron hacer el timo del tocomocho en la Generalitat y hacerle pagar con facturas falsas, efectivamente, del fondo del FLA. Pero en la respuesta parlamentaria en esa sesión de control, Rajoy le ha dicho a Albert Rivera: no se equivoque usted en Cataluña de enemigo. Ha dicho que no se destinó ni un céntimo. Y yo le pregunto, si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al Fondo de Liquidez Autonómico, ¿quién va a dimitir de su gobierno? Y no se equivoque de adversarios. Y a veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que a quien debe criticar, que son los responsables de la Generalitat de Cataluña.
Bueno, pues será el juez el que tenga que determinar si a Rajoy le hicieron la 13-14. En ese caso, le tocó mucho. Bueno, vamos a ver, ya tenemos en la rampa de salida oficial a Luis de Guindos. Salida del gobierno y aterrizaje en Frankfurt, en el Banco Central Europeo. Porque no, hombre, a esta altura de la película yo creo que no hay que dudar de que va a ser el vicepresidente, ¿no? Bueno, con estas cosas, los cálculos llegan hasta donde, los cálculos llegan hasta donde llegan. Nunca se puede tener la certeza absoluta hasta que se cuentan los votos de nuestros queridos socios europeos, pero evidentemente está en una muy buena posición. Digamos que de Guindos se ha subido a la bicicleta que le debe llevar a la vicepresidenta del Banco Central Europeo, pero todavía no ha dado pedales, es decir, ha anunciado que se presenta efectivamente, que ya es oficial su candidatura, pero por ejemplo no va a dejar el cargo de ministro de Economía hasta que se certifique. Eso no será, por cierto, hasta el mes de marzo. Pero, como bien apuntabas, Antonio, el todavía ministro de Economía, Luis de Guindos, cree que tiene los pasos suficientes como para imponerse al único candidato que le puede plantar cara, que es el candidato por Irlanda. 65% de la población, 14 países y, evidentemente, tanto el presidente de gobierno como yo mismo pues, hemos recabado los apoyos y consideramos que existe una posibilidad muy clara de que la candidatura española salga adelante. Que si definitivamente soy elegido por el Consejo, inmediatamente dimitiré. Bueno, pues así están las cosas respecto a este asunto, que luego comentaremos y analizaremos detenidamente. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana. Ya lo tenemos ahí investigado también ahora por el asunto de la Fórmula 1, esa prueba o gran premio que se celebró en Valencia, ¿verdad? Por la construcción del circuito de Fórmula 1, que era un circuito urbano, efectivamente, para el que se instalaban, por ejemplo, algunas gradas y se hacían pequeñas obras en cada uno de los grandes premios que allí se celebraron. Ha sido una declaración por sorpresa y que ha terminado sin que la juez que le ha tomado declaración haya decidido ningún tipo de medida cautelar contra el que fue presidente de la Generalitat Valenciana. El propio Francisco Camps, que también se ha referido a esa declaración ante el juez y ha dicho que todo estaba correcto en la construcción de ese circuito de Fórmula 1 y algo también importante, que jamás se ha enriquecido con dinero público. Mi tranquilidad es que no me he enriquecido jamás y nadie puede haberlo demostrado. Bueno, sobre este asunto, piensa que puede haber alguna irregularidad. Todo se hizo fenomenal. Si es sobre eso, todo se hizo fenomenal, se lo puedo asegurar. Y nos hacemos eco de la doble presencia real hoy en Lisboa, concretamente. Ahí lo esperamos, al rey emérito y al rey. Es una reunión de COTEC, por cierto, reuniones que activó, que puso en marcha el rey emérito Juan Carlos I y en la que hoy han participado en Portugal Felipe VI y el rey emérito. COTEC es una organización que lo que pretende es el desarrollo tecnológico que aúna en este caso en concreto a nuestro país junto con Portugal, también con Italia y que pretende desarrollar la sociedad de esos tres países a través de impulsar el desarrollo tecnológico. Insisto, además es una iniciativa que puso en marcha el rey Juan Carlos. Y el Papa emérito Benedicto, ¿qué ha hablado hoy? Ha hablado a través de la prensa, el Corriere della Sera, ha escrito una carta para comentar su estado de salud. Eso es una breve carta en la que lo que hace Benedicto XVI es contestar a un responsable de ese periódico, del Corriere della Sera, que a su vez le escribió una misiva a Benedicto XVI diciéndole que muchos de los lectores del periódico se preocupan por su estado de salud porque, como todo el mundo sabe, Benedicto XVI, desde que es Papa emérito, ha optado por un retiro. Apenas son públicas las imágenes ni sus comparecencias y, por tanto, Benedicto XVI se ha decidido, es algo que no es muy habitual, a contestar a esa carta al responsable del Corriere della Sera, que le manifestaba esa preocupación, ese interés de muchos de sus lectores. Y lo ha hecho con una carta breve en la que seguramente el párrafo más destacado es este: me ha conmovido que muchos lectores, se lo explicaba, de su periódico, quieran saber cómo transcurre esta última etapa de mi vida, dice Benedicto XVI. Sobre esto solamente puedo decir que en el lento declive de las fuerzas físicas, interiormente estoy en peregrinación hacia la casa. Ese es el cariñoso y muy sincero, eso es, el cariñoso y muy sincero mensaje que a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud ha querido dirigir hoy a través de las páginas del Corriere della Sera el Papa emérito Benedicto XVI. Que también ha agradecido el afecto, el cariño y el cuidado que está recibiendo en estos días. Bueno, pues vamos a ocuparnos del tiempo. José Luis, vamos a ver qué nos espera. Bueno, sigue el frío pelón.
Bueno, son las 10 y 20 minutos. Esta noche me acompañan Edurne Uriarte. Buenas noches, Edurne. Buenas noches. Después comentaremos algo de un librito que me has traído. Está quemando, porque acaba de salir de la imprenta y lo presentan mañana. Luego hablamos. Javier Negre, buenas noches, Buenas Javier. noches, Antonio. Bienvenido. Ignacio Camacho, muy buenas noches. Buenas noches. Y Ana Samboal, buenas noches también. Buenas a ti. noches. Ana. Bueno, Edurne Uriarte, venga, ¿qué titular te ha dejado este día? Para mí hoy quizá lo más significativo es el enfrentamiento entre Rivera y Rajoy. ¿Pero ese Titular enfrentamiento que es sube ficticio, es real no. o estamos de postureo? Para decir, hombre, que... No, yo creo que muy enseñamos los real. dientecitos, pero nada más. Muy real. Es, ¿Sí? el enfrentamiento de esta mañana en el Congreso realmente mostraba una dureza por los dos. Primero, mucha dureza de Albert Rivera en la pregunta a Rajoy y una respuesta muy dura de Rajoy. Y me ha llamado la atención que ha recibido muchos aplausos de la bancada popular. Es decir, he interpretado, parece que hay ganas en la bancada popular, ganas hacia Rivera. Y claro, la pregunta después de ese enfrentamiento es, ¿va a seguir esta tensión entre el PP y Ciudadanos? ¿Va a llevar a una ruptura y mantenimiento del gobierno, elecciones anticipadas? Bueno, habrá que ir observándolo. A ver qué pasa con los presupuestos generales del Estado. Si hay presupuestos o no, va a depender todo mucho de eso, claro, lógicamente. Si hay presupuestos, pues es más fácil que esto se remonte hasta el 2020. Si no, pues el año que viene... Los podrán prorrogar, pero ciertamente no es lo mismo un gobierno con un apoyo de cierta estabilidad con Ciudadanos que una posible ruptura con Ciudadanos. Javier Negre. Pues mi titular es que un señor que debería estar en prisión, como el señor Puigdemont, sigue riéndose de todos los españoles con esa última propuesta de ese gobierno en el exilio. Yo creo que él sigue en su mundo de fantasía y es una auténtica vergüenza que se siga riendo de los catalanes, que ahora mismo Cataluña necesita un gobierno estable, un gobierno decidido. Y lo que sí quiero dejar a colación es que yo empiezo a tener la sensación de que estas ideas se le ocurre al señor Puigdemont después de las juergas que se está metiendo en Bélgica con el dinero de no sé quién, porque al final entre el vino y las comilonas que se está pegando, lo mismo se le ocurren esas ideas. Y también quiero destacar que la señora Inés Arrimadas, a la cual yo siempre he apoyado en Cataluña y que ha ganado mayoritariamente las elecciones y ha sido la más votada, sigue de piedra en Cataluña, sigue sin presentar una iniciativa de gobierno cuando ella ha sido la más votada. Y no entiendo por qué Ciudadanos, cuando llega el momento de tomar decisiones, no las toman. Lo están demostrando en Cataluña y en el tema de la prisión permanente revisable, que siguen sin mojarse y a espera de lo que diga el Tribunal Constitucional. No, señores, vosotros sois políticos y tenéis que tomar decisiones y no lo están haciendo. Entonces están dando muchas lecciones de éticas al Partido Popular y a otros partidos cuando ellos lo que tienen que coger es la situación en Cataluña y arreglarla, porque las empresas siguen yéndose de allí y necesitamos un gobierno estable, decidido, y aunque no sumen los números, la señora Inés Arrimadas al menos tiene que dejar claro en el Parlamento que ella es la más votada y que la opción constitucionalista ha sido la opción decidida y preferida por todos los catalanes. Por lo menos en su partido, está claro. Bueno, vamos a ver, Ignacio Camacho, y para ti el tema del día, la noticia del día. A propósito de la propuesta de Luis de Guindos como posible vicepresidente del Banco Central Europeo, me gustaría decir dos cosas. Una, que dentro de la imprevisibilidad que supone siempre todo lo que hace referencia al presidente Rajoy y a su estilo de hacer política, yo no especularía demasiado con una remodelación de gobierno de amplio alcance que desean y reclaman muchos en su propio partido. Yo creo que cuando se confirme, si finalmente se confirma el nombramiento o la propuesta de nombramiento por el Consejo Europeo, Rajoy procederá a un relevo puntual, una pieza por otra, o a lo sumo moverá una pieza del gobierno y colocará una nueva, la que haya movido, colocará a alguien en su sustitución, pero no creo que haya esa crisis, esa remodelación amplia, de refresco que le pide bastantes dirigentes de su propio partido. Bueno, que pide, porque a él no se la pide o nadie se atreve a decirle nada delante de él. Y también sobre el mismo tema, hombre, me parece un poco triste que en el día en que los dos grandes partidos alemanes han sido capaces de articular una gran coalición de gobierno entre socialistas y liberales,
en España no seamos capaces de consensuar un simple candidato nacional a un cargo europeo que beneficia a toda España, un cargo nada menos que de la dirección financiera de Europa. Ni el PSOE se lo ha puesto fácil a Rajoy, exigiéndole unas condiciones casi con derecho de veto, ni el presidente ha movido un dedo tampoco por obtener el consenso, porque se lo había prometido hace tiempo, además, a Luis de Guindos, que ese puesto sería para él, y estaba negociando en Bruselas. Yo creo que el nombramiento está bastante amarrado, porque si no el presidente no se atrevería a dar ese paso, y menos sin consenso, porque luego tendría que asumir él solo el fracaso. Creo que está amarrado fundamentalmente con Angela Merkel. Pero sí, pero es para constatar con cierta desazón que la política española mantenga esas trincheras, mientras los alemanes son capaces de articular nada menos que una gran coalición en la que han cedido todos mucho y en la que todos se han dejado muchos pelos en la gatera. ¿Y Anna Samboal? Pues ya me habéis dejado pocas cosas. No, yo creo que la explicación de todo eso es que están todos los partidos ya en campaña. No sabemos si las elecciones generales serán más pronto o más tarde, si durará mucho el pacto de Ciudadanos y el Partido Popular o se romperá. Pero esa tensión obedece a que dentro de poco más de un año son las municipales y autonómicas, a lo que están diciendo las encuestas, y que no sabemos cuánto durará esta legislatura. Pero yo creo que también a eso obedece la posición del PSOE, que ha querido desmarcarse, y creo que Pedro Sánchez se equivoca, porque ya no estamos hablando de Luis de Guindos. Hace 2 meses podría haber negociado con Mariano Rajoy el candidato, si era Luis de Guindos o era otro, pero ahora ya no hablamos de Luis de Guindos, estamos hablando de España, y España tiene que estar en el Banco Central Europeo, y eso es lo que el PSOE tiene que entender, y yo creo que Margarita Robles hoy no ha entendido. Bueno, ahora luego hablaremos detenidamente de ese asunto, porque lo vamos a abordar con más atención. Nos vamos a Barcelona. Marco Chiasa, Barcelona, buenas noches. Buenas noches, desde la Plaza San Jaume, Antonio. Tenemos al señor Torrent, que es el presidente del Parlamento de Cataluña, que está haciendo una pequeña maletilla porque viene mañana a ver a Junqueras aquí a Madrid, a la cárcel, ¿no? Además, esto coincide con la noticia de que los partidarios de Puigdemont quieren que este sea investido simbólicamente el 18 de febrero, de este mes de febrero, en Bruselas, para que luego presida esta especie de gobierno en el exilio, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ¿qué va a negociar el señor Torrent o qué va a hablar con su compañero de partido en la prisión? Sí, negociar yo creo que poco, yo creo que la visita es más simbólica que otra cosa. Ya visitó hace unas semanas a los políticos huidos de la justicia y ahora, para seguir lo que él dice, defendiendo a los derechos de los 135 diputados, pues le tocaría ir a visitar a los políticos que están encarcelados. En cualquier caso, si habla con Junqueras, Junqueras le trasladará lo mismo que le está trasladando ahora Esquerra Republicana Junts per Catalunya, y es que Junqueras, por mucho que esté en la cárcel, sigue siendo de alguna forma el líder de Esquerra Republicana. Lo que quiere Esquerra ahora mismo, su propuesta es crear un gobierno simbólico en Bruselas y crear un gobierno ejecutivo, un gobierno que estaría desde Barcelona. Algo muy distinto, radicalmente opuesto a lo que propone Junts per Catalunya, que sería investir a Puigdemont en Bruselas a través de una asamblea de electos, y que ese poder, que ese gobierno en Bruselas tenga el poder ejecutivo, y posteriormente investir a Puigdemont en Barcelona, en el Parlamento de Cataluña, si puede ser de forma telemática, modificando la ley de la presidencia, pero que ese gobierno para Junts per Catalunya sería meramente simbólico. Por tanto, ahora mismo las diferencias entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya son bastante importantes. Esquerra, en primer lugar, considera que la fecha que decías tú, Antonio, del 18 de febrero y que proponía Puigdemont es prácticamente imposible, por tanto ya está descartada. En segundo lugar, considera que modificar la ley de transparencia podría conllevar problemas con la justicia, y ahora mismo lo último que quieren los republicanos es tener más problemas con la justicia. Y en tercer lugar, creen que, como ya dijo Junqueras, gobernar Cataluña desde Bruselas es prácticamente igual de imposible que hacerlo desde la cárcel. Y además también consideran que la asamblea de electos de la que habla Puigdemont carece de instrumentos, dicen los republicanos, como para poder investir al expresidente de Cataluña. Por tanto, por mucho que hoy el Sartadi de Junts per Catalunya haya dicho que están cerca de cerrar un acuerdo, la verdad es que ahora parece bastante lejano, teniendo en cuenta que la mayoría del independentismo
independentismo, es decir, la CUP, el PDeCAT y los republicanos, están en contra de esta propuesta que ha hecho Junts per Catalunya, a pesar de que evidentemente los más fieles a Puigdemont dentro de Junts per Catalunya sí que la ven con buenos ojos. Bueno, pues algunos han dicho que esto es una... Gracias, Marco Chiesa. Que esto es una payasada, ¿no? Todo esto, en fin, es una locura, que esta gente vive en Euro Disney y está fuera de la realidad. Pero ahí los veis, que siguen mareando la perdiz, ¿eh? Pero no es que sea una payasada, que lo es. No es que sea solo una payasada. Es que es una falta de respeto a la democracia. Claro. Es decir, ellos que tienen todo el día la palabra democracia en la boca, sí, pues ya lo ves. Es que lo que están haciendo es una suplantación, o pretenden hacer, es una suplantación de las instituciones democráticas, de las propias instituciones de la autonomía, del autogobierno catalán. A Edurne le va a sonar lo que voy a decir, porque esto de la asamblea de cargos electos recuerda mucho a Udalbiltza, ¿cómo se llamaba? Udalbiltza, que era pues la asociación, la asamblea de cargos locales que montó el nacionalismo vasco después de irse a pactar con ETA en Estella, y con la cual pretendía ejercer una especie de gobierno paralelo. Es decir, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué falta de respeto a las instituciones democráticas en las que ellos mismos han sido elegidos? ¿Qué es esto de una asamblea de cargos electos? Electos para otra cosa, es una asamblea de monterillas de pueblo, y pretenden hacer una especie o sea, quitarle al Parlamento catalán, del que tanto ellos han presumido de legitimidad, toda la legitimidad democrática, para trasladarla a instituciones fantasmales. En estas condiciones, Antonio, es absolutamente imposible levantar el artículo 155. No, además ya el gobierno absolutamente ya lo ha dejado imposible. Claro, y espero que no haya un gobierno que esté elegido democráticamente y desde luego con alguien libre de cargas judiciales. No solo esto, se ponga en marcha, sino que no se someta, que no diga públicamente que se va a someter al criterio de un gobierno fantasma que no existe. De hecho, ya el artículo 155, la aplicación hoy ha servido, entre otras cosas, para que los Mossos definitivamente retiren del servicio de escolta al mozo que acompaña a Puigdemont allí en Waterloo, y que es el portero el que va abriendo la casa. Sí. O sea, un señor al que le pagan con los impuestos de todos los catalanes está de escolta de Puigdemont, y no entiendo, porque dice que él está de vacaciones, no entiendo que a este señor no se le haya retirado aún del cuerpo, pero gracias a Dios, al menos el 155 ha dicho que se le ha abierto un expediente y ha posibilitado que al menos se le retire de esas labores de escolta. Que se lo pague privadamente, es toda una payasada. Y yo al final, Antonio, lo que veo es que Junqueras, que está pagando en prisión por algo que hizo, y me parece bien que esté ahí, al final es el más coherente, porque al final los fríos barrotes de Extremera te hacen dar de bruces con la realidad, y Puigdemont sigue en un mundo de fantasía porque sigue sin enfrentarse a la dura realidad de prisión, que es lo que entre todos tenemos que luchar para que este señor no lo traigan esposado. Pero sigue así porque se lo permiten. Porque le están haciendo el juego en el Parlamento de Cataluña. Claro, si no hay una iniciativa, una alternativa... Que pueden tener las instituciones bloqueadas el tiempo que les plazca por un señor que está haciendo su propia carrera o su propio circo para evadirse de la realidad. Seguirá haciéndolo en la medida en que se lo permitan. Pero si Ciudadanos presenta su alternativa de gobierno, el tiempo se acortaría. Esa es la cuestión ahora, las preguntas. Bueno, una, la de los letrados del Parlamento, que de momento no acaban de tomar una decisión. Son los letrados los que tienen que clarificar si han empezado a correr los plazos. Porque ahora mismo ya la cuestión es esa. ¿Han empezado a correr los plazos o no? Para ir a unas elecciones nuevas porque, ¿o no? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿durante cuántos meses pueden seguir los independentistas montando este espectáculo y burlándose de la democracia y de la ley? Una vez que los letrados tomen alguna decisión, suponemos que la van a tomar, porque pregunta, ¿o es que piensan estar 7 meses para tomar la decisión? Quizás sea el momento en que Ciudadanos y el PP y el PSC se pregunten en Cataluña, ¿hay que presentar una candidatura para que los plazos empiecen a correr? Claro. Esa es la pregunta que habrá que hacerse. Pues vamos a ver si eso es posible. En cualquier caso, lo que sí ha sido también una burla, José Luis Pérez, es esta versión tan sui generis que da el señor Sánchez, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, en el Supremo, cuando habla de lo que pasó aquella tarde de septiembre y se cargaron 3 coches de la Guardia Civil. Dice que fueron los periodistas. Eso es. Eso es lo que se deduce de las conversaciones grabadas, de la declaración grabada y que ha difundido La Vanguardia. Sí, de lo que vamos a hablar ahora es lo que llaman los modernos un scoop de tu próxima invitada, lo que antes decíamos
una exclusiva en toda regla por la que hay que darle la enhorabuena, ya digo, a tu próxima invitada, y es la declaración, extractos de la declaración de Jordi Sánchez, que fue presidente de la Asamblea Nacional Catalana, ante el juez Pablo Llarena. De inmediato escuchamos ese momento al que te referías, cómo describe él el destrozo de esos 3 vehículos de la Guardia Civil el 20 de septiembre en aquel asedio a la Consellería de Hacienda en Barcelona. Pero antes, fíjense también en cómo se refiere a los días previos del pretendido referéndum del 1 de octubre. Jordi Sánchez sostiene que mantuvo en aquellos días contactos informales, dice, con miembros del gobierno central. Incluso, aunque no cita ningún nombre, y quizá a modo de velada amenaza, dice que tiene algunas de esas conversaciones que fueron por mensajes guardadas en su teléfono. Escuchen. Hubo muchas conversaciones durante estos días, algunas de ellas con representantes del Gobierno de España. Son comunicaciones privadas que a mí me hacían prever que podría haber en algún lugar alguna tensión, podría haber algún altercado, pero no lo que ocurrió el 1 de octubre. Y la resistencia pasiva de la ciudadanía generaron situaciones donde hubo, yo creo, imágenes muy duras. Le han preguntado por esas hipotéticas conversaciones informales de las que hablaba ante el juez Jordi Sánchez a varios miembros del gobierno. Todos lo han negado. Seguramente el más explícito ha sido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha dicho que yo a ese señor, por Jordi Sánchez, es que ni le conozco. ¿El gobierno hablaron con Jordi Sánchez antes del 1 de octubre? No conozco a ese señor ni he hablado en mi vida con él. Pero volvemos a ese momento en el que Jordi Sánchez estaba sentado en el despacho y ante el juez Pablo Llarena, que finalmente decretó su ingreso en prisión provisional. Lo hace a pesar de que Jordi Sánchez asegura que en ningún momento ha apoyado una declaración unilateral de independencia. No dice que reniegue de la declaración unilateral de independencia, sino que, según su criterio, insisto, aquí el contexto es muy importante, estaba sentado ante el juez Pablo Llarena del Supremo, insisten que no es que reniegue, sino que ni antes, ni ahora, ni nunca va a respaldar, sostiene él ante el juez, una declaración unilateral de independencia. Dentro del independentismo hay muchas opiniones, había muchas hojas de ruta, y en el tema de la Declaración Unilateral de Independencia hay muchas opiniones. Mi opinión sobre la Declaración Unilateral de Independencia hoy es la misma que tuve cuando fui elegido presidente de la Asamblea. El día 27 de septiembre no se vota para hacer una Declaración Unilateral de Independencia. Ese no es el recorrido, ese no es el camino. Eso lo dije yo, no hoy que estoy en Soto del Real. Mi opinión sobre la Declaración Unilateral de Independencia ha sido siempre la misma, no ha variado. Y ahora llega ese momento al que te referías, Antonio, en el que cuenta su versión Jordi Sánchez de aquel altercado, aquel asedio a la Consellería de Hacienda en Barcelona el 20 de septiembre. Recuerden, los agentes de la Guardia Civil, tras practicar un registro, estuvieron literalmente encerrados durante varias horas. Es que la secretaria judicial tuvo que escapar por la azotea para que nadie la increpara a la salida porque estaba completamente bloqueada. Recordarán que en aquellos altercados 3 coches de la Guardia Civil quedaron absolutamente destrozados, Bueno, pues él dice que visualmente se percató de que esos coches tenían algún tipo de daños y responsabiliza de los daños en esos coches de la Guardia Civil, ¿saben a quién? A los periodistas que, dice, necesitaban espacio para escribir sus crónicas. Los primeros daños a esos vehículos se produjeron porque fueron no manifestantes, sino profesionales de la prensa que decidieron ocupar esos vehículos en sus posiciones sobre los vehículos para poder tener un espacio donde tomar instantáneas. En un acta ocular sí que tenían daños. Cuando yo se lo comuniqué al teniente, el teniente me dijo a la tarde, y me lo dijo literalmente: Jordi, tenemos un problema, en el vehículo hay armas. Y el siguiente testimonio que destacamos de esa comparecencia de Jordi Sánchez ante el juez Pablo Llarena es absolutamente clave porque el juez en sus autos, en los autos en los que primero ordena su ingreso en prisión y después le mantiene esa prisión cautelar, siempre ha sostenido que Jordi Sánchez tenía el liderazgo para organizar primero esas manifestaciones como la de la Consellería de Hacienda y después para disolverla. ¿Y por qué es absolutamente clave este testimonio? Porque es el momento en el que describe cómo efectivamente él coge un altavoz y desconvoca la huelga que estaba en ese momento, la manifestación que en ese momento estaba teniendo lugar frente a la Consellería de Hacienda en Barcelona. El
teniente de la Guardia Civil sabía que nos íbamos a subir porque era la única manera para dirigirnos, porque no teníamos altavoces de ahí, los altavoces estaban en Gran Vía, y subimos para desconvocar. Ahí a nosotros nos agredieron, sí, nos agredieron con insultos, nos dijeron que éramos traidores, que éramos cobardes. Insistimos, bajamos de los vehículos, insistimos. Algunos se fueron, otros se quedaron. Yo no creo que yo no he dicho en ningún momento no nos permitió. Yo le dije, yo le comuniqué. Yo le comuniqué al teniente que el único lugar que teníamos era ese. Yo no le pedí autorización y él no me la dio. No tenía ninguna voluntad de menospreciar a la Guardia Civil. Tampoco yo le dije, ¿me permite subir? Y queríamos evitar daños mayores. El teniente de la Guardia Civil había dicho ya previamente, en declaraciones, lógicamente, que no había autorizado a que se subieran en el techo de esos jeeps, de esos coches de la Guardia Civil para dirigirse a los concentrados. Carlota Guindal, periodista de La Vanguardia, responsable de tribunales, ha conseguido estas grabaciones de Jordi Sánchez. Son declaraciones ante el fiscal, ¿verdad?, del Supremo. Efectivamente, bueno, es ante el juez y quien le pregunta es el fiscal, gran parte del interrogatorio es efectivamente el fiscal. Hay momentos, desde luego, impagables. Por ejemplo, cuando habla de que, en fin, los destrozos los provocan los periodistas. Los periodistas dicen, hombre, por favor, si hemos visto los coches, si están las imágenes, no sé, si es que pierde el hombre, en fin, la conciencia de lo que está diciendo. Y además es que el fiscal, cuando dice que gran parte de los daños los cometen los medios de comunicación que se suben en los coches, el fiscal le dice, pero oiga, si es que han robado hasta las radios de los coches. Y dice, bueno, yo ahí es que no sabía exactamente el detalle de lo que le había ocurrido a los coches. Lo que intenta Jordi Sánchez en todo el... A ver, él se jugaba mucho en esa declaración. En esa declaración se estaba jugando intentar conseguir su libertad. Además, desde un punto de vista que él es el número 2 de la lista y que él está intentando probablemente ser el nuevo presidente de la Generalitat. Entonces, él lo que tiene que demostrar ante todo es que no ha habido violencia o que por lo menos ellos no provocaron esa violencia. Y por eso él lo dice, instigaron, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, por eso dice que realmente lo que le ocurre a los coches es por un grupo muy pequeño de los 40.000 convocantes que había allí, o sea, asistentes que había allí, había sido un grupo muy pequeño de personas que, bueno, pues habían hecho pues algún tipo de destrozo, pero que la gran mayoría habían sido actos pacíficos. Fíjate que hay un momento en que dice, cuando el teniente de la Guardia Civil también le dice, Jordi, tenemos un problema, que hay armas dentro, ¿no? Y armas que además se las llevaron. Vamos a recordar que algunos de los que estaban ahí concentrados, de esos 40.000, se llevaron las armas, luego las entregaron, pero se habían llevado, no sé qué tipo de armas había dentro del coche, pero no había algunos subfusiles y algunas cosas, y algunas pistolas. No se subieron un coche de los Mossos de Escuadra. Eligieron un coche de la Guardia Civil porque lo de la Guardia Civil, sabían que era una fotografía icónica y estaban cachondeándose del Estado. Hay un dato también que está de la declaración que es que, vamos, o sea, no simpático, pero vamos, que llama mucho la atención, que él todo el rato dice que mantiene un contacto, o sea, un continuo contacto con el teniente de la Guardia Civil que está en la puerta y que le dice, Jordi, no te preocupes porque nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta que no venga la grúa a llevarse los coches. Y el fiscal le dice, ya, y se quedan hasta las 7 de la mañana cuidando los coches de la Guardia Civil. Pero él siempre decía que mantenía que tenía un contacto continuo con ese teniente de la Guardia Civil que estaba en la puerta y que se veía además que no se sentía agredido. Vamos a recordar sobre todo que Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y candidato electo, efectivamente, diputado electo, en este caso ya de Junts per Catalunya, era el número 2 de la lista después de Puigdemont, está en la cárcel fundamentalmente por lo que pasó aquel 20 de septiembre, en las inmediaciones de la Consejería de Economía en Barcelona, cuando esas 20.000, ¿no? o 40.000 personas 40.000, sí. se dieron cita ahí y algunos la liaron parda, que también es una expresión que él emplea. De todas formas, llama la atención en las conversaciones, Carlota, como él habla de conversaciones previas con el gobierno de España. Dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien que es el presidente de una asociación cívica, de una plataforma cívica, pero este hombre tenía tanto mando y tanto poder en ese ámbito como para entablar conversaciones con el gobierno de España, como él dice?
o con gente del Gobierno de España. Creo que el delegado del Gobierno, Enrique Millo, ha reconocido que mantuvo... Bueno, pero el delegado del Gobierno, fíjate, pues sí, el delegado del Gobierno, lógicamente, pero en aquel momento, en aquella circunstancia, pero habla de conversaciones previas durante los días previos al 1 de octubre, ¿no? No sabemos si serán verdad o no, es cierto que, bueno, él lo dice... Zoido ha dicho que no lo conocía. Y él el presidente Rajoy tampoco creo que lo conozca. Ya, claro, es que como dice representantes del Gobierno, no sabemos a quién se puede referir. Pero cuando él ofrece sus mensajes, se los ofrece al juez. Sí. ¿Y el juez los tiene? Que sepamos, no hay noticia al respecto. Yo no sé si se lo ha reclamado ahí ahora o el juez si considera que el juez considera que puede ser importante para la causa, porque es que igual el juez no considera que sea relevante para la causa, pero si lo considera el juez se los puede reclamar, o incluso él, si considera que le puede ayudar en su defensa, los puede aportar voluntariamente. Pero la cuestión es que no tenemos ningún dato sobre el contenido hasta ahora. Hasta ahora sobre no. el contenido de esos mensajes. No. Ni el destinatario. Ni el destinatario, porque es que igual evidentemente. es un bedel que está trabajando en Moncloa, no lo sabemos con todo. No, él dice, tengo SMS con representantes del Gobierno que no hacían prever lo que luego ocurrió el 1 de octubre. Si el representante del Gobierno es el delegado del Gobierno... Seguramente se refiere al delegado del Gobierno. Un funcionario referir al delegado del Gobierno por razones de orden público, de que el hombre estuviese preocupado por el tema del orden público. Pero él, ¿por qué le dice eso al juez? ¿Por qué piensa que tener una conversación con el Gobierno de España le es culpa? ¿O es una especie de amenaza de miren ustedes lo que puedo contar si no me dejan? No, yo creo que más bien por el tono de la declaración lo que quiere decir es que en ningún momento se preveía violencia. Lo que quieren decir es que en el 1 de octubre no estaba contemplado en ningún marco que hubiera violencia. Para quitarse la acusación de rebelión, claro. Efectivamente, para quitarse la rebelión, que es en lo que están luchando, porque rebelión son 25 a 30 años, porque juntado con malversación es que están hablando de muchas penas. Entonces, tienen que demostrar ante todo que no ha habido violencia ni en el 20 de septiembre ni en el 1 de octubre. Entonces, ellos lo que explican es que ellos pensaban que el 1 de octubre iba a ser como el 9N, que iba a ser una votación en la calle, más festivo, que la policía estaba solamente para controlar posibles incidentes, y es ahí cuando además el juez le dice... Ya, pero no se ha dado cuenta que hay una diferencia, que es que en este caso el Gobierno mandó a 5.000 agentes, a 5.000 guardias civiles y policías para evitar el referéndum, y el Gobierno central había dicho que no iba a permitir que se celebrara el referéndum. Es la diferencia entre el 9N y el 1 de octubre. Pero y quien conoce la trayectoria de este tipo, que ha llegado a justificar incluso algún atentado de ETA como el de Hipercor, sabe que esa declaración es una pura estrategia legal para librarse de Soto de Real, donde tiene un grupo de personas de etnia gitana que siguen haciéndole la vida imposible. Entonces, este señor le pones una bandera de España y con tal de salir de la prisión te la ves allí en medio. Entonces no hay quien se crea que este señor no se cree ya la declaración unilateral de independencia. Este señor sigue teniendo la misma idea en la cabeza, pero simplemente quiere salir de prisión, y por eso le ha contado al juez, como si fuese un corderito degollado, lo que ha querido escuchar el juez. Es así, bueno, esa es mi opinión. En cualquier caso sigue ahí en prisión, así lo decidió el juez del Tribunal Supremo. No se ha creído. Pidió de nuevamente salir en libertad. Carlota Guindal, enhorabuena, y gracias por acompañarnos. Carlota Guindal, de La Vanguardia. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. Por cierto, tenemos ahí ha habido algunos momentos interesantes de la sesión de control al Gobierno hoy en el Parlamento. Se ha reanudado la actividad parlamentaria en ese sentido, y las sesiones de control al Gobierno después del periodo de vacaciones de Navidad, y sacaremos algunos de esos momentos estelares, sin duda alguna, después. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Las eternas esperas en las oficinas de Hacienda pronto serán historia. Este año habrá nuevas formas de presentar la declaración de la renta. ¿Quieres saber cómo? En unos minutos se lo desvelamos en El Cascabel. Antes quiero que vean ese rifirrafe que ha mantenido la vicepresidenta del Gobierno con el representante de Esquerra en el Congreso, con Joan Tardá. Tardá había dicho semanas atrás o días atrás que si había que sacrificar a Puigdemont, pues que se le sacrificaba y punto, y esto acababa ya. Y no, ni le han sacrificado, ni esto ha acabado, ni mucho menos. Y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se lo ha recordado en el Pleno. Escuchen.
tiene los medios para hacernos sufrir. De hecho, estamos sufriendo. El 155 afecta a todos los catalanes, sean o no independentistas. ¿Tanto cuesta sacrificar a un catalán cuando han sacrificado a sus empresas, a sus servicios públicos, a su bienestar, que por cierto está gestionando este gobierno para el artículo 155? ¿Tanto cuesta sacrificar un catalán? Es la referencia que hacía, lógicamente, a las palabras que el propio Tardá empleó. Si hay que sacrificar a Puigdemont, lo sacrificamos, pero a Puigdemont lo sacrifican de momento. Bueno, es que un elemento muy llamativo de esta situación absurda que estamos viviendo es que los propios nacionalistas, la mayoría de ellos, realmente quieren que Puigdemont se aparte. Evidentemente Esquerra Republicana, la CUP... Pero es que una parte de Junts per Catalunya también lo quieren y no lo consiguen. Este es uno de esos episodios políticos, históricos, con una situación inexplicable en la cual un hombre al que no quiere ni su propio partido, ni los del partido que tiene que apoyar a ese partido, consigue que todos sigan girando alrededor de él y que sigan haciendo lo que él quiere. Y no hay nadie que se atreva, a veces es falta de liderazgo en los demás, a levantar la voz y decir, Puigdemont se tiene que apartar y tenemos que elegir otro candidato. Edurne, al propio Tardá, la declaración a la que aludía la vicepresidenta, la de si es necesario sacrificar a Puigdemont, lo sacrificaremos, le cayó encima, sobre todo en las redes sociales, un verdadero linchamiento. Porque efectivamente es que a ese catalán, al catalán llamado Puigdemont, cuesta mucho sacrificarlo. Pero fijaros el argumento de Tardá. El pueblo catalán está sufriendo, es decir, el victimismo, el pueblo cautivo. El 155, pero el 155 que oprime la doctrina del pueblo cautivo. Yo no sé de verdad si se la creen, pero vamos, uno va a Barcelona y allí no ve, o a y allí no hay ningún pueblo cautivo. El 155 el que ha traído algo de calma. Claro. De todas maneras, yo creo que en esto hay algo de justicia poética, para el propio mundo del nacionalismo, porque Puigdemont estuvo dispuesto en el último minuto a convocar elecciones y fue Esquerra el que se lo impidió, sacando a la gente a la calle y llamándoles traidor. Y la Asociación Nacional la Asamblea Nacional de Cataluña, dirigida por Jordi Sánchez, que dice al juez que no quería que él no quería, pero quiso. Ellos, como brazo civil del golpe, como brazo social y civil del golpe, los que se lanzaron encima de Puigdemont hasta que le doblaron el brazo. Llamándole traidor. Pero ahora eso se vuelve contra ellos, porque el que reniega de Puigdemont será traidor. Curioso como Tardá no se refiere a esos catalanes que están sufriendo esos despidos en sus carnes, esos catalanes que no se hablan con otros familiares por la crispación social que ellos han llevado por culpa de ese plan independentista que es toda una alienación, o sea, un plan de fantasía que no hay quien se lo crea. Entonces, a mí, yo creo que chapó por Soraya Sáenz de Santa María, que al menos mira de cara a este señor y le dice las verdades en la cara y donde tiene que decirlas en el Congreso de los Diputados. Oye, desliz lapsus lingüe, el de la señora Montero, que es la portavoz de Podemos, Unidos Podemos en el Congreso. O realmente esta señora está convencida de que se puede hablar de portavoces y portavozas. A ver, cuéntanos. Lucía Núñez, que esto ha triunfado en las redes sociales. Sí, Antonio, precisamente Irene Montero ha hablado de portavoces y portavozas en el Congreso. Escuchen. En la Sala María Zambrano, a las 7 de la tarde, un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal. Tras estas palabras, se ha reabierto el debate sobre el lenguaje feminista frente a lo gramaticalmente correcto. Pero quiero que sigan escuchando las declaraciones de Montero en la misma rueda de prensa. Unos minutos después, ya no empleaba el término portavozas. Tenemos una actividad a las 7 de la tarde con diferentes portavoces del Grupo Parlamentario Confederal. Va a estar Pablo Iglesias, va a estar Chema Guijarro, va a estar Yolanda Díaz, va a estar Lucía Martín. Y ahora, Antonio, pasamos el debate de las redes al plato. Bueno, pues claro, es que vamos a ver, esto recuerda lo de los miembros y las miembros de Bien Aído. Por eso decía yo si era un lapsus lo que había tenido la señora Montero o realmente es que piensa que se dice. Pero todavía lo de los miembros y las miembros podía tener una lógica de formación léxica, ¿no? Pero es que voz ya en sí mismo es femenina. Entonces la palabra voz es femenina, de portavozas, es que no tiene sentido el ridículo. No puede ser boza, ¿verdad? No tiene sentido el ridículo, pero de todas maneras yo es que creí que ibas a sacar cuando has hablado de Irene Montero.
esto ha sido seguramente un lapsus. Lo que no ha sido un lapsus es cuando le ha dicho a la ministra de Trabajo, no tienes vergüenza. Eso se lo ha dicho hoy en un escaño. Le han captado las cámaras. Le han captado las cámaras y le ha captado ella porque estaba los escaños están cerca y entonces ha habido un rifirrafe, aunque no tenía en ese momento el uso de la palabra la señora Montero, pero se ha escuchado perfectamente allí llama que no tiene vergüenza a una señora que ha creado un montón de empleos en estos años, como la ministra de Empleo Fátima Báñez. Entonces, que es sinvergüenza. Ojalá haya tanto sinvergüenza como Fátima Báñez que no paran de crear empleo. Pero además es que ha sido en un debate sobre la brecha salarial. Un debate complicado, además, porque hay muchos datos que poner encima de la mesa, porque no es nada sencillo analizar ese porcentaje, porque evidentemente todo ese porcentaje de la brecha salarial no se debe a la discriminación, solo una parte. Bueno, la ministra le ha querido contestar con una cierta complejidad y Montero ha tenido un tono, a mí me ha llamado la atención, el tono extremadamente agresivo. Es una diputada muy agresiva, muy, especialmente agresiva. Y aún hoy estaba más agresiva. Porque era una pregunta que no era para la ministra de Trabajo. Es una agresividad era una ministra para la vicepresidenta. Y la vicepresidenta del Gobierno, a la que plantea muchas preguntas, insiste en no contestarla. Y yo creo que, más allá del fondo de ese debate tan complejo, que tengo dudas de que haya entrado a fondo a analizarlo, ya me gustaría a mí que lo hicieran, de verdad, más allá de eso, yo creo que también le molesta profundamente que Soraya Sáez de Santamaría se niegue a contestarla, porque las preguntas que la plantea la vicepresidenta muchas veces las deriva hacia ministros que llevan temas como ese. Caso de Fátima Báñez. Bueno, a lo mejor está pasando una mala racha personal también. De película ha sido lo que ha pasado hoy de película ya más preocupante, en la línea de la Concepción, en el hospital de la línea, en la sala de urgencias concretamente. La policía, 2 policías nacionales habían llevado ahí a un delincuente, un presunto narco, al que habían perseguido previamente. Este cayó de una moto, etcétera, tenía heridas, se lo llevan para que le curen antes de hacerle el atestado correspondiente, etcétera, etcétera. Y en esa sala de urgencia, mientras le están atendiendo, se personan 20 tíos encapuchados y se llevan al narco. Se lo llevan al detenido. O sea, se produce la fuga. A partir de ahí hay un forcejeo incluso y tal, y consiguen detener a uno de los encapuchados nada más. Claro, esto ha generado una polémica enorme, alarma social también en el campo de Gibraltar. La presidenta de la Junta de Andalucía decía esto al propósito de lo ocurrido. Escuchen. Hay que reforzar con Policía Nacional y con Guardia Civil el campo de Gibraltar. Y que quien se dé una vuelta por allí, una tarde, una mañana, se da cuenta de que esas ciudades no se pueden convertir en un campo libre para quienes quieren delinquir y para los narcos que están campando a sus anchas, y eso no es de recibo. Eso de cuando a los anchas no le ha gustado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que le ha dirigido una larga carta a Susana Díaz, además en la que le habla de tú, porque se conocen lógicamente, después de muchos años en Sevilla, uno era alcalde, la otra en la Junta. Dice, he tenido conocimiento de tus declaraciones del día de hoy sobre el hecho ocurrido en el Hospital de la Línea y aunque no tengo constancia de que en ningún momento me hayas transmitido queja o preocupación alguna por la situación en el campo de Gibraltar, al menos hasta hoy, pese a que hemos conversado sobre temas diversos en diferentes ocasiones, quisiera aclararte algunas cuestiones. Ya le está diciendo de entrada que tú nunca me has expresado preocupación por lo que estaba pasando en el campo de Gibraltar. La carta, insisto, es muy larga y concluye diciendo, dice, respecto a lo ocurrido hoy en el hospital, se trata de un caso excepcional que en ningún caso es la norma habitual y no empaña la brillante actuación diaria de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. De hecho, uno de los participantes ya ha sido arrestado y se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para proceder a más identificaciones. Por lo tanto, y como acreditan los datos que te expongo en esta carta, no puedo compartir en ningún caso tu afirmación de que los narcotraficantes campan a sus anchas por el campo de Gibraltar, ya que son perseguidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y saben perfectamente que tienen enfrente al Gobierno y al Estado de Derecho y que pagarán por los delitos cometidos. Bueno, Juan Baño es el responsable de la información de Interior en la cadena COPE y nos puede contar qué ha pasado hoy concretamente en ese hospital de la Línea y qué noticias de última hora tiene sobre los fugados, los 20 encapuchados y el narco que además estaba herido, el presunto narco, ¿no? Tenía heridas por lo menos que tenían que ser atendidas hospitalariamente. Juan, buenas noches, cuéntanos.
¿Qué tal, Antonio? Buenas noches y compañeros ahí en la mesa y a los espectadores. Pues sí, efectivamente, como tú decías antes, es una película más de las que superan incluso la fantasía más increíble y que se producen, yo no sé si a diario, pero con bastante frecuencia en esa zona del sur de España, en la zona del campo de Gibraltar, en concreto en la línea. Este no es un caso, hombre, es excepcional en cuanto que no se había visto nunca en España que un detenido llegaran 20 individuos de una tacada y de manera absolutamente violenta, tirando pues las camillas por el aire, el mobiliario, a golpe limpio y a trompazo, pues que hicieron con el detenido que tenía la policía en ese momento en su poder, porque estaban esperando para ser atendidos. Acababan de llegar al hospital y se vieron sorprendidos, absolutamente desbordados por esa marabunta, por esa gente que con capuchas accedieron hasta el detenido y se lo llevaron, literalmente así. Los agentes, alguien podría pensar que, bueno, es gente armada, son dos policías con pistola, podrían haber hecho algo más, pero digamos que la proporcionalidad, sobre todo la congruencia y el momento en el que se estaba viviendo en un lugar de urgencias con pacientes allí sentados, lugar abierto, con más público, que estaban estupefactos, algunos alarmados, imagínate lo que estaban viendo, pues si te lías a tiros, oye, cualquier cosa, ¿verdad?, podría ocurrir. Por lo tanto, estos agentes se contuvieron, quedaron, la verdad, también desbordados por lo que estaban viviendo, pero se contuvieron suficientemente para no reaccionar de forma probablemente no adecuada si haces uso de las armas de fuego, porque, insisto, cualquier cosa podría haber pasado, y se contuvieron, pero reaccionaron con la suficiente diligencia como para que al menos se pudiera detener a uno de ellos, que se detuvo. Pero desde entonces, del resto del grupo y por supuesto del detenido, nada más se sabe. Se tiene la convicción de que se va a dar con ellos. Hay cámaras, como decía el ministro, hay una serie de pistas, de indicios, hay unos coches utilizados, coches todoterreno, furgonetas, coches que muchas veces, Antonio, son los utilizados también por estos individuos para recoger los alijos. Es una actividad diaria en esa zona del sur de España, hay que decirlo así, una zona donde el narcotráfico, y lo decía muy bien el alcalde de la línea hoy mismo, pues es un aliciente para mucha parte de la población, y decía una realidad que es así de dura y contundente. Mientras que tengamos un 35% de paro en esta ciudad y tengamos a 14 kilómetros a Marruecos, y decía, no parece que una falla lo vaya a poner a 800, y por favor, con todo el cariño a los vecinos marroquíes, porque ellos no son el problema es que todo la droga entra de ese sur, de ese país vecino, y por lo tanto muchos ven mucho más rentable dedicarse a ese negocio en negro que a una actividad lícita y legítima. Por lo tanto, eso es un auténtico desafío. En este instante, Antonio, se sigue buscando a esos individuos y se sigue buscando además con una inquietud que tienen los policías. Primero, un dato que te quiero subrayar que no quería pasar por alto. ¿Quiénes pueden ser? Bueno, pues es una hipótesis, sí, meramente una hipótesis. Este individuo detenido, Samuel, es un conocido por parte de la policía. De hecho, se le detiene porque tenía una relación con un antecedente pendiente de ser requerido, detenido, y se le detiene por esto. Pero es que es una especie de jefecillo de un clan muy importante de la droga en esa zona. Los jefecillos suelen ser los que contratan, buscan a la gente, digamos a los braceros, para llevar a cabo este tipo de trabajo en la recogida de los alijos de la droga cuando llegan, y esos individuos suelen ser los más interesados en que el jefecillo, pues por ejemplo, no se ha quitado de la circulación durante un tiempo, porque él es el que luego les paga. Y además esta gente no suele estar al corriente de pago, suele tener 3 o 4 deudas pendientes, con lo cual, si quitas de en medio al jefecillo, pues digamos que a tu bolsillo deja probablemente llegar un dinero muy interesante. Y a lo mejor, probablemente es una hipótesis que está barajando la policía, estos individuos pues son de esos braceros, insisto, que se encargarían de la recogida de los alijos y que éste les contrataría, algo así. En cualquier caso, es gente que está siempre activa, está siempre preparada para intervenir, porque están probablemente en el paro y dedicados a esto. Y luego, Antonio, si me permites, una última reflexión. ¿Faltan más dispositivos policiales, como dice la presidenta de la Junta? Como dicen sindicatos policiales. Por supuesto, siempre faltan más dispositivos policiales. Ayer había 2 policías con un detenido, es lo habitual. Pero es verdad que faltan más. Pero también faltaría probablemente algo que es para reflexionar. La, digamos, reacción judicial. El comportamiento de los jueces cuando llegan estos individuos ante ellos. Además, con la aplicación del Código Penal.
por el tipo delictivo, pues entran y normalmente salen con mucha frecuencia. Por lo tanto, esto podría ser lo que se podría decir un efecto llamada para esos individuos que, insisto, como decía el alcalde de la línea, les resulta más rentable probablemente dedicarse a lo sucio que buscarse la vida dignamente, Antonio. Claro. Bueno, hay una alerta para que no pueda ser atendido en ningún hospital de la zona, porque lleva heridas de consideración, al parecer, el jefe del clan de los Castañitas, creo que se llama así, el clan de los Castañitas, el tal Samuel. Se hizo alguna herida en alguna de las piernas cuando cayó de la moto y también en la cara. Y precisamente le iban a atender en el hospital cuando es rescatado y se fuga con el resto de encapuchados que entraron a saco, ¿no?, en el citado hospital de la línea. Por tanto, si hay una alerta en los hospitales de la zona y en los centros sanitarios, es probable que tenga que ser atendido en alguna casa particular. No veo otra posibilidad, porque de la otra manera sería detenido. Antonio, en cualquier caso, también apuntar, como te decía antes, y esto lo insisten las fuentes políticas, porque este problema tiene muchos frentes. Es un problema policial, es un problema judicial, es un problema social, político, y es interesante que los políticos no se tiren los trastos a la cabeza utilizando esto como señuelo, porque no es el camino para acabar con ese problema, que es muy difícil de acabar, por cierto. Pero sí, desde luego, es verdad que hay pues una cobertura social importante en esa zona a quienes se dedican a este tipo de actividades. La hay, es una realidad, y por lo tanto es difícil combatir. Mira, date cuenta que esta gente viene planteando continuos desafíos a las fuerzas y cuerpos de seguridad. No hace mucho, hace poquitos días, descubrimos una operación muy importante donde se descubrió que, oiga usted, se dedicaban a colocar una serie de antenas, que es una especie de radares, que controlan los movimientos de la policía, la Guardia Civil, y avisan a las pateras que están llegando, a las lanchas rápidas que están llegando desde el sur con la droga. Les avisan hasta el punto de detectan el vuelo del helicóptero, es decir, una serie de antenas que eran una especie de radares. Es que se están sofisticando, se están perfeccionando, y todo eso al final también cuenta con ese apoyo social. Y hay que recordar, como decía también, ese cierto por parte del ministro en esa carta, que no hace mucho, en junio, pues un policía local de la línea falleció porque fue embestido por uno de estos individuos dedicados al contrabando del tabaco, pero lo mismo tiene. Es decir, ahí se reforzó entonces el dispositivo en unos 150 agentes de policía y guardia civil. Insisto, siempre hace falta más policía y hace falta más agentes, pero esto no es un problema que se pueda solucionar con más policía. Hace falta más imaginación, más soluciones, desde luego globales, integrales, en todos los ámbitos, también en el educativo, en el social, en el laboral, que duda cabe, para dar solución a un problema muy complejo. Y es verdad que el amparo social que se da a este tipo de delincuencia en esa zona de España, por una parte de la sociedad, insisto, una parte, no toda, pero una parte relevante, ayuda muchísimo a que estos al final se salgan con la suya. Lo de ayer no se había visto en este país nunca, y es verdad que hay que tomar cartas en el asunto y abordar el tema de manera seria, no intentar que vamos a ver, Antonio, el ministro y la presidenta se conocen de antaño, tienen cuentas pendientes. No sé si se tendrá mucho cariño, no parece. Y en la primera de cambio, la presidenta de Andalucía le ha pegado la torta al ministro diciendo, oiga usted, ya era hora. Claro, el ministro le ha dicho, oye, presidenta, jamás me habías hablado del asunto. Es decir, ha visto la oportunidad para darle un zasca. Yo creo que aquí hay que tomarse la cuestión con más seriedad, con más rigor y con más empeño de acabar con un asunto que es muy difícil de acabar con él, pero al menos abordarlo con seriedad, al menos por el bien de la buena gente que hay en esa zona de España, que es la inmensa mayoría, por supuesto. Adiós, Juan Baño, gracias, hombre, hasta luego. Bueno, pues la verdad que es un asunto te lo cuenten, no te lo crees, ¿eh? Y ya lo vamos a ver, tampoco debe ser tan fácil detener a los sujetos en cuestión. Ya tienes uno y por el hilo llegas al resto de la madeja. Salvo que se hayan también ido al señor del clan de los Castañitas, pues ya está. No debe ser. Es que es verdad, Antonio, complicado. que es verdad lo que dice Zoido, que la presidenta de la Junta pues no se le ha escuchado hasta ahora pronunciarse en público sobre si había un problema o no realmente en el campo de Gibraltar, ¿no? Pero también es cierto que eso que ha dicho la vicepresidenta es completamente cierto. Es decir, en el campo de Gibraltar el tráfico de droga es una realidad cotidiana, sí, imbricada en la vida normal de la comunidad, con una tolerancia social amplísima, incluso amparo, como sí, acaba de decir nuestro compañero Juan, incluso moralmente autojustificada por la sociedad, porque es que hay mucho paro, y entonces, bueno, pues los chavales tienen que dedicarse a esto, y es un poco el argumento.
curiosamente, con un índice de violencia bajo, precisamente derivado de esa gran tolerancia social. Es decir, no hay sangre, no hay mucha sangre, no hay mucho tiroteo, no hay mucho ajuste de cuenta, porque es un menudeo continuo, pero claro, hombre, a una escala bastante Yo recuerdo intensa. que la policía hace mucho. En alguna localidad se enfrentaron los vecinos incluso a la propia Guardia Civil cuando la Guardia Civil intentaba detener a los Esos son episodios en barrios para llevarse los fardos. Y es verdad que la policía trabaja mucho intensamente, pero es una industria de la que come mucha menos gente. medios que los narcos. Yo he conocido a chavales de 18 años que han llegado a Marbella con Porsche, con coches de 100.000 euros, y que le pregunta a qué se dedican, y que luego tiro de mis fuentes policiales y que te dicen obviamente que está fichado por recoger fardos en la playa. Entonces, cuando tú a un niño desde los 15 años le estás dando 5.000 o 10.000 euros al mes, ese niño, claro que se va a meter en el hospital a defender al cabecilla. Eso, y si te quita la vida también. Si encima el cabecilla es el que le da el dinerito por el trabajo que han hecho, dice, pues vamos a sacarlo, que si no nos deja la deuda. Hay una cobertura social, y sobre los soplones que hay en los fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, el Ministerio me consta que está trabajando en extirparlos del cuerpo. Hay barrios y localidades que prefiero no mencionar porque luego muchos vecinos se sienten estigmatizados. Por eso no he querido es verdad que nosotros aquí somos gente honrada y tal, y por unos cuantos, pero hay barrios y localidades en esta zona donde llama mucho la atención la presencia de quads, la presencia en las calles de quads, de coches de alta cilindrada, de alta gama, de motos de alta cilindrada, es decir, de un nivel de vida juvenil, sobre todo, francamente llamativo. Estamos hablando de localidades con el 35% de paro. Vamos a ver, Javier, porque todo esto ha coincidido lo de hoy con esa macrooperación policial contra el narcotráfico en toda España y que ha tenido su epicentro precisamente ahí en la línea, donde ha caído de nuevo el acreditado narco Sito Miñanco. Sito Miñanco, que hoy, por cierto, han ingresado en prisión, él y el resto de los que han sido detenidos en las últimas horas, 20 creo en total, ¿no? Sí. Los que participaban de los detenidos en esta macrooperación, insistimos, contra el narcotráfico de la cocaína, fundamentalmente. ¿Tú llegaste a entrevistar a Sito Miñanco hace muy poquito? Sí, hace 2 años. En el campo de Gibraltar. ¿Él estaba en la línea? Él estaba en la cárcel de Algeciras o en la línea. Y estaba en segundo grado, entonces durante las mañanas él iba a un parking de la zona a trabajar como cajero o como responsable del parking con su mono, y claro, yo y mi compañero ¿En qué Eduardo parte del campo, ¿En Algeciras estaba o en la línea entonces? En Algeciras, en el centro de Algeciras. Lo localizamos en un parking, yo y mi compañero Eduardo del Campo, y le pudimos entrevistar. Y lo curioso es que él nos decía que estaba... ¿Eso fue hace cuánto? Hace 2 años. 2 años. Y lo curioso es que él nos decía que estaba arrepentido de todo, que estaba fuera de todo tipo de organización criminal, que había hecho mucho daño, que él solo pensaba en obtener el 3er grado, en jubilarse y en vivir tranquilamente. Nos decía que no tenía absolutamente un duro, que quería irse fuera de España porque la prensa le habíamos machacado y éramos los culpables de que no le habían dado el 3er grado. Entonces hicimos guardia allí, y cuando le vemos salir... ¿Esa es la foto que publicaste? Sí, en el diario El Mundo. En el diario El Mundo. Él saliendo del parking, hicimos guardia allí, y cuando le vemos salir con el coche de 75.000 euros, un BMW X6, y chequeamos la matrícula y nos damos cuenta de que esa matrícula ese coche estaba a nombre de la hija del clan, del líder del clan de los Charlines, que era una histórica banda de narcotraficantes de Galicia. Le dije a mi compañero, como decía Jordi Sánchez, Houston, tenemos un problema, ¿no? Entonces llamamos... ¿A qué colillas es porque han fumado? Digo, claro, aquí hay algo raro, pues este señor en teoría no tiene un duro, se está moviendo muy bien, y lo curioso es que llegamos a la conclusión de que ese parking estaba a nombre, curiosamente, de su abogado de toda la vida. No solo ese parking, sino varios parkings por toda Andalucía, varias propiedades por la Costa del Sol, villas, mansiones de lujo. Entonces hablamos con la policía y la policía nos cuenta, oye, es muy probable que él, abogado de toda la vida, sea el testaferro de Sito Miñanco, que Sito Miñanco está utilizando para mover el dinero y tal. Lo tenemos fichado, y en cuanto Sito vuelva a mover importantes cantidades de droga... O sea, que estaba ya controlado desde entonces, estaba monitorizado, como se dice en el policial. La policía le vigilaba cada vez que iba a Marbella, a ese concesionario que han desmantelado, que él utilizaba para blanquear dinero, estaba fichado. Han sido 20 meses de seguimientos policiales, y lo curioso es que cuando yo y mi compañero Eduardo del Campo le entrevistamos, él ya estaba organizando
preparando esa macrooperación para traer cocaína a España, hasta el punto de que hay pinchazos telefónicos donde él lidera esa operación y, vamos, operaciones importantes de 4.000 kilos de cocaína que pillan cerca de las Islas de Azores, en un alijo, y en el otro alijo allí en Holanda. Entonces, es curioso que este señor, que estaba pidiendo, por favor, que le perdonásemos, que solo quería vivir en paz, me lo estaba diciendo en un momento en el que este señor ya estaba organizando una red criminal. Pero Javier, Javier, cara dura. Pero uno se pregunta con qué criterios de la cocaína en España. Y a mí la policía, la sensación que me dio es que lo tenían controlado, que le han dejado hacer durante varios meses para pillarle en la gran operación y para desarticular sus relaciones con Colombia, porque aquí hay una organización criminal liderada por el señor Sito Miñanco, muy conectada con Colombia, que es donde proviene esa cocaína. De hecho, el otro día, cuando fueron a detenerlo, hubo un tiroteo. Sí. En los episodios... Pero el tiroteo fue aquí en Madrid. En Madrid. Pero claro, porque allí, en el sitio donde estaba Miñanco, donde fueron a cogerlo, había colombianos. Y los colombianos tiraron de la artillería. Esto en las operaciones habituales de la policía española con narcotráfico no suele haber tiroteos. Es que los colombinos sacaron las pistolas y de hecho hubo algún policía herido. Pero Javier, yo lo que me pregunto, la explicación que tú das de que la policía le daba carrete para pillar peces más gordos es plausible. Pero yo me pregunto con qué criterios las autoridades penitenciarias evaluaban los permisos y el tercer grado de este ciudadano. Un segundo, porque ha tenido varios. Os cuento, el tercer grado se lo dan contra el criterio del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. Es un juez central de vigilancia penitenciaria el que decide que este señor puede obtener el tercer grado, que está apto para reinsertarse, cuando a mí la policía me decía, Javier, este señor solo sabe delinquir y solo sabe traer cocaína a España, por mucho que lo reinserte socialmente, solo sabe hacer eso. Porque en el año... A principios del 2000, al hombre también le dan una libertad condicional y le vuelven a pillar en una operación trayendo cocaína de fuera. ¿Alguien ha investigado esos permisos? Que una persona que ha ¿Alguien ha investigado esos permisos extraños, muy extraños, como este que estás diciendo, en contra del criterio de la Fiscalía, decías? ¿Alguien ha investigado por qué? ¿Quién le dio? Que estaba sobornando al juez. Bueno, hago una pregunta, no vaya a ser que cometa yo un delito. La pregunta es, ¿alguien ha investigado cómo se dieron a este tipo con este historial increíble? Ministerio Fiscal y del Ministerio del Interior, y del criterio, claro, y del criterio de la policía que había dicho al juez, oye, este señor no está para reinsertarse porque va a seguir delinquiendo. Sabemos que sigue teniendo contactos con narcotraficantes y la policía simplemente lo ha monitorizado durante 20 meses para cuando han tenido al pez gordo. Aquí hacemos la operación. Había violado otra vez una libertad condicional, según entonces es una auténtica vergüenza. Solo puedo adelantar que, curiosamente, los grandes narcos de este país cuentan con los abogados más caros, con algunos de los abogados más preparados, que tienen soplos por parte de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, gente a la que pagan, y que eso el Ministerio del Interior me consta que está luchando en extirpar a esos traidores de este país, como son esos chivatos dentro de la policía y la Guardia Civil. Y os puedo adelantar que a que no sabéis quién representa a Sito Miñanco. Un tal Gonzalo Boyé, que fue condenado por colaborar con ETA en el secuestro del señor Revilla. Y también está defendiendo a los exconsejeros huidos, al señor Tony Comín. Por lo tanto, aquí este señor está metido en todos los saraos. Pagan muy bien los narcotraficantes, claro, como tienen tanto dinero que elevar. Incluso a Sito Miñanco le pillaron en un coche llevando altas cantidades de dinero en un doble fondo que había, un maletero. Y hay muchos pinchazos, o sea que está completamente acreditado y va a tener que pagar bastante años en prisión. Ha ingresado en prisión incondicional, Claro. Sin fianza ninguna. Pero claro, tú, Antonio, imagínate el resto de los detenidos, mi cara, la de mi compañero, cuando nos encontramos al rey de la cocaína, ese hombre que había comprado un equipo de fútbol, que era el Robin Hood de los pobres, en Cambado, donde le tratan muchas personas como un auténtico héroe. Todavía a día de hoy te lo encuentras allí con el mono del parking, cobrando los tickets, y claro, para nosotros nos dijo, mira, compi, apaga la grabadora y os cuento lo que quiera. Súper afable, y él veía todo como una campaña del Estado contra su persona. Y ahora el Estado ha funcionado y ha demostrado que este señor es un chorizo, un delincuente, y que espero que pague en prisión y que no salga de ahí, porque es un peligro.
Bueno, señores, vamos a dejarlo ahí. Señores, vamos a hacer una pausa y después os preguntaré por lo de Luis de Guindos. Luis de Guindos ya es candidato oficial para vicepresidir el Banco Central Europeo. Será uno de los vicepresidentes. Evidentemente, si no hay sorpresas, se irá a Frankfurt. Habrá una plaza libre en el gobierno. Rajoy tendrá que poner a alguien. El Ministerio de Economía aprovechará para hacer una, con lo que antes decíamos, crisis de gobierno, o solamente cambiará, o sea, cubrirá la vacante y punto, ¿no? Y también os preguntaré por la posición del Partido Socialista, que no apoya a Luis de Guindos porque dice que tiene que ser una mujer. O sea, en fin, todo lo contrario de lo que hemos vivido, por ejemplo, en Alemania, donde se ponen de acuerdo las dos grandes fuerzas políticas para formar una gran coalición y con un consenso extraordinario, donde han dejado en el camino, pues han tenido que renunciar a muchas cosas cada partido, pero han hecho de la necesidad virtud. Aquí no nos ponemos de acuerdo ni para nombrar al vicepresidente de turno, al vicepresidente que tiene que representar a España en ese Banco Central Europeo. Así que volvemos enseguida y comentamos esto y más cosas. Hasta ahora mismo. Pues en las portadas de mañana, faltan 4 minutos para las 12, de mañana jueves, en las portadas se habla de Luis de Guindos, se habla mucho de Luis de Guindos, lógicamente, el ministro de Economía que hoy formalmente y oficialmente se ha convertido ya en candidato para vicepresidir el Banco Central Europeo. Y dice ABC en su segunda portada de titulares, de Guindos dice tener los apoyos para convertirse en vicepresidente del Banco Central Europeo. Defenderé la independencia del banco, asegura sobre su perfil político. El ministro no dejará su cargo en el gobierno hasta que el Consejo Europeo confirme su nombramiento. El Mundo, que lleva portada la foto de Luis de Guindos y habla de camino expedito hacia el Banco Central Europeo. Ese es el pie de foto sobre la candidatura de Luis de Guindos. La Razón, también portada de Luis de Guindos, con foto de portada de Luis de Guindos y declaraciones de Guindos, cuento con los apoyos para el Banco Central Europeo. Seguiré como ministro hasta que se decida la elección. La Vanguardia también se ocupa del tema. Guindos seguirá de ministro hasta saber si va al Banco Central Europeo. El Consejo Europeo nombrará al nuevo vicepresidente del Banco Central el próximo 23 de marzo. Y naturalmente los periódicos económicos también llevan a portada el nombramiento. El Economista.es, Guindos ya se ve en el Banco Central Europeo y abre la vía a cambios en el gobierno. Escolano y Becker, Fernando Becker, el que ha sido hasta hace nada, los telediarios, uno de los hombres fuertes de Iberdrola, con más posibilidades que habla aquí, dice, con más posibilidades que un movimiento de otros ministros. Serían las dos que estarían con más, posibilidades efectivamente para llegar al ministerio. No he entendido muy bien el titular del Economista. Porque se está barajando el nombre de Álvaro Naval, que fue director de la Oficina Económica del Presidente en la anterior legislatura, ahora es ministro de Energía y parece ser que aspira a ese puesto. Y lo que quiere decir el Economista, entiendo yo, es que Fernando Becker, que era el consejero delegado de Iberdrola España hasta hoy, parece que no, y lo ha quizá dejado no sea casualidad hoy, puede ser uno de los candidatos. De hecho ya sonó como ministro en los gobiernos de Rajoy en el pasado y fue consejero de la Junta de Castilla y León, o Román Escolano, tienen más posibilidades. ¿Quién es Román Escolano? Nadal. Pues ahora no sé decirte exactamente el puesto que tiene. El vicepresidente del BEI, del Banco de Español Europeo de Inversiones, ¿puede ser? ¿Europeo de Inversiones? Sí. Vale. Y es uno de los nombres que ha sonado con fuerza. Ahora nos va a dar José Luis Pérez más nombres, seguramente. 5 días también sobre este asunto. Guindos, seguro de sus apoyos para el Banco Central Europeo, presenta su gestión de la economía como el mejor aval para ocupar el cargo. Bueno, después de todo esto, José Luis Pérez parece que no hay duda de que va a ser vicepresidente del Banco Central Europeo, a pesar de Pedro Sánchez, que quería una mujer. Bueno, la verdad es que viendo algunas de esas portadas parece que ya está hecho. Luis de Guindos tiene muchos números de ser el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo, pero hay que apuntar 2 fechas clave para que se certifique ese nombramiento. El calendario lo tenemos aquí. Lo primero que tiene que tener es el aval del Eurogrupo para que será quien proponga ese candidato, y eso está a la vuelta de la esquina porque será el 19 de marzo. Hombre, si el Eurogrupo dice que de Guindos es su candidato, muy mal ya se le tendría que dar para no estar en la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Es decir, que el 19 de febrero, si el Eurogrupo le da su placet, ya puede de Guindos ir preparando las maletas. Pero la decisión final no se va a tomar hasta el 22 o 23 de marzo, que es el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno. En el Eurogrupo los que se reúnen son los ministros de Economía de los diferentes países. Así que apúntate, Antonio, fecha 22-23 de marzo. Por cierto, ¿sabes qué día es este año el 23 de marzo, no?
no quiero ser pájaro de mal agüero, pero si el 25 es el Domingo de Ramos, el 23 de marzo es viernes, y es viernes de Dolores. Viernes de Dolores. No queremos ser pájaros de mal agüero, pero ese día será cuando definitivamente sabremos quién es el nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo. De Guindos cree que lo tiene prácticamente hecho. Es más, le han preguntado, hombre, si el gobierno de España dice que usted es el candidato del Reino de España, habrá hecho los cálculos previos para asegurarse que va a ser así. E insisto, Luis de Guindos cree que por lo menos ahora mismo tiene a la mayoría cualificada de los socios de la Unión apoyando, respaldando su candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Hace falta el 65% de la población, 14 países y evidentemente tanto el presidente de gobierno como yo mismo pues hemos recabado los apoyos y consideramos que existe una posibilidad muy clara de que la candidatura española salga adelante. Que si definitivamente soy elegido por el Consejo, inmediatamente dimitiré. En el Partido Socialista Español, y luego explicaré por qué subrayo lo de español, la verdad es que ha sentado fatal el nombramiento, o al menos la propuesta de Luis de Guindos como previsible futuro vicepresidente del Banco Central Europeo. Tan es así que Margarita Robles, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, tira por elevación y cree que la mera propuesta de Luis de Guindos es un desprecio a las mujeres. El Partido Socialista tiene que lamentar profundamente que, habiendo tantas mujeres técnicas preparadas para un cargo tan importante como el Banco Central Europeo, una vez más haya hecho un desprecio a las mujeres y haya propuesto a un hombre. ¿Por qué subrayaba lo del Partido Socialista Español? Por varios motivos. Primero porque, por ejemplo, los socialistas de Portugal ya han dicho que respaldarán la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, o porque el actual comisario europeo de Asuntos Económicos, algo así como el ministro de Economía de la Unión Europea, que se llama Pierre Moscovici, dice que efectivamente tiene Luis de Guindos muchos méritos. Y resulta que, ¿de qué partido es Pierre Moscovici? Es francés, pero es del Partido Socialista. Luis de Guindos, il est évident que Luis est un homme de grande qualité, un ministre des Finances avec qui j'ai toujours très bien travaillé. Y ahora, efectivamente, no he de reprocharte, querido Antonio, desde el cariño... Que te he quemado la mitad de los candidatos. Que me obligues a caminar por el alambre y además imponerme una colchoneta debajo, porque efectivamente hacer quinielas con Mariano Rajoy, que es quien tiene que tomar la decisión, es pues un ejercicio de muy alto riesgo. ¿Quiénes son los previsibles, los posibles sustitutos de Guindos al frente del Ministerio de Economía? Pues como habéis apuntado en el análisis, puede ser Álvaro Nadal, el actual ministro de Energía, puede ser la actual titular de Agricultura, Isabel García Tejerina. Hay quien dice incluso que si le pregunta a Rajoy a de Guindos, en el caso de que deje el cargo, lo más posible es que de Guindos le sugiera el nombre de Isabel García Tejerina. Pero tenemos otros nombres que, es más, en las últimas horas están incluso cobrando mayor fuerza. Puede ser el caso de Alberto Nadal, el secretario de Estado de Presupuestos. Puede ser efectivamente Ramón Escolano, que, como apuntabais, es el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, y que este nombramiento tendría incluso, hasta si me apuráis, su morbo político, porque fue un estrecho colaborador en el área económica de los gobiernos de Aznar. De ahí lo del morbo económico. Ha sonado mucho esa casualidad o no de que Fernando Béquer, después de 18 años en Iberdrola, precisamente hoy, que no ha quedado vacante, pero se da por hecho que puede quedar vacante el Ministerio de Economía, precisamente hoy, después de esos 18 años, deje Iberdrola. Y otro de los nombres, si se decanta Rajoy por un perfil técnico, podría ser el de Rosa Sánchez Yebra, secretaria general del Tesoro, e insisto, es un perfil mucho menos marcado desde el punto de vista político, pero con un marcado perfil técnico que es bastante del gusto, por cierto, de Mariano Rajoy. Bueno, ¿qué opináis? Gracias, José Luis. ¿Qué opináis sobre este particular? Pues Mariano Rajoy es absolutamente previsible. Sí mismo, que es muy previsible, lo único que pero sabemos en el caso es todo lo contrario. Es que trata de hacer el menor movimiento necesario. Esa es la cuestión. Con lo cual, en principio tendría que ser uno de fuera.
porque si mueve a uno de los ministros... Ya te obliga a hacer dos cambios. También tiene que poner a otro ministro. Dos ministerios tienen que cambiar de cara, sí. Pero es verdad que tienen dos puntos a su favor. En el caso de Álvaro Nadal, que ha sido director de la Oficina Económica del Presidente y que conoce bien la política económica de los gobiernos de Rajoy, en el caso de Isabel García Tejerina, y si vemos el perfil que ha desarrollado de Guindos en la cartera, es muy importante que conoce muy bien Europa. Sí. Y cómo se mueve y cómo hay que moverse en Europa y cómo hay que gestionar las relaciones. Y en una cartera como la de Economía, tal y como se ha perfilado, eso es muy importante. Y eso, ahora mismo, probablemente la persona más indicada después de Dastis, que viene de Europa, sea Isabel García Tejerina, o incluso antes. Os pregunto sobre esa pulsión feminista de Pedro Sánchez, hasta el extremo de cuestionar la candidatura de Guindos, que técnicamente probablemente no hay nada que subrayar o objetar, pero decir, no, lo que queremos es que sea una mujer. Yo no me lo esperaba de Pedro Sánchez, te digo por qué, porque él lleva... En esta circunstancia, dice, él lleva varios meses sumido en una estrategia que me consta de perfilarse ante la opinión pública como un hombre de Estado que apoya al gobierno en el momento más difícil de su historia reciente, en Cataluña, con la aplicación del 155, por lo tanto no entiendo ahora por qué no quiere apoyar a un ministro con una trayectoria intachable que nos ahorró el rescate, que hubiese sido dramático. No entiendo por qué no apoya a Luis de Guindos. Probablemente por estrategia política, no porque se da tenga que marcar distancias con el Partido Popular. Teniendo a Luis de Guindos tiene que marcar alguna distancia con el Partido Popular. No lo puede hacer en Cataluña, no lo puede hacer en otras cuestiones que son relevantes. Si el Partido Socialista Español no apoya a Luis de Guindos, ¿va a afectar a su candidatura? Probablemente no. Pues llega el momento de desmarcarse políticamente. Tenía una estrategia de quiero aparecer un hombre de Estado. Entonces ahora tiene la mejor oportunidad para apoyar a Luis de Guindos, que es un error no apoyar a de Guindos. De hecho, cuando le han preguntado a Margarita Robles si iba a hacer campaña el Partido Socialista contra la candidatura de Luis de Guindos de aquí al 23 de marzo, no ha contestado a eso. El que se oponga y que quiera una mujer no significa que, hombre, vayan a llegar al extremo de es que la excusa es lamentable. Montarle el lío, ¿no? Pues la excusa es la de Podemos. Sí, lo que no quiere es que Podemos le afee que está apoyando a un señor que ha ocupado un puesto importante en la banca internacional en el peor momento de la crisis económica y de la burbuja. Pero la excusa es lamentable porque el problema de fondo es real, el que plantea el Partido Socialista. Es evidente. Hay una infrarrepresentación. Bueno, hay una escasa presencia de las mujeres en muchos organismos, en la inmensa mayoría, y en concreto en el Banco Central Europeo. De hecho, Pedro Sánchez ha tuiteado una foto del Banco Central Europeo donde se ve muchísimos hombres y solo dos mujeres. Es el consejo de dirección del banco. Pero hay claro, 20 y tantos miembros, 2 mujeres solo y el resto sí, pero la cuestión es seguro que si nos ponemos a hacer una investigación, que hace falta un poquito de tiempo, de todas las personas propuestas por los distintos gobiernos socialistas, ya no digo de derechas, socialistas de Europa, no se encuentra que esos hombres, de momento hasta ahora, han ocupado puestos como la mayoría de los ministerios de Economía de los gobiernos de Europa. Por eso, repentinamente, cuando ellos mismos han propuesto hombres, decir al gobierno del PP, usted debe proponer una mujer, es una mala excusa que esconde evidentemente un enfrentamiento político. Efectivamente, es que es una excusa, es un argumento que viene bien para su electorado y para su discurso político, pero se trata de marcar distancia. Pedro Sánchez sabe perfectamente que este nombramiento ya está cocinado y que el consenso era simbólico, no se lo han pedido. Rajoy primero le ofreció a Guindos hace 2 años el puesto y en estos 2 años tanto Rajoy como Guindos han estado tejiendo esa red de alianzas que hacen falta en los organismos europeos para obtener apoyo. Y efectivamente, lo ha señalado antes José Luis Pérez, tiene a Portugal, tiene a Francia y tiene a Alemania, que es lo fundamental, los 2 países fundamentales. Curiosamente, y al comisario francés, que es socialista. Y entonces a Sánchez, pues sabiendo que su opinión daba igual, pues se ha desmarcado porque le interesa buscar temas que lo separen del gobierno, en los que se puede separar, para abrirse un poco de hueco, y ha buscado el asunto feminista, pues porque es un discurso que suena bien en su música, en su partitura, pero
pero nada más. Yo creo que a esto le ha dedicado... Sinceramente, yo creo que esto el Partido Socialista le ha dedicado 5 minutos. Ciudadanos en este caso sí ha apoyado la candidatura de Luis de Guindos. Curioso. Sí, significativo. En el día del gran enfado entre Guindos tiene muy buena relación con el gurú económico de Albert Rivera, con Luis Garicano. Con Luis Garicano. Pero lo hubiera... Ciudadanos no se podía permitir el lujo de rechazarlo porque su electorado no lo hubiera entendido. Y si el Partido Socialista lo busca incluso, pero el de y si Isabel Ciudadanos García Tejerina, su sustituta, vamos, chapó, porque es una política que a mí me ha demostrado, vamos, que es una trayectoria intachable y muy coherente y súper solvente, vamos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, de aquí al 23 de marzo tenemos tiempo para especular. Mucha especulación, ¿verdad?, sobre el particular. Oye, esto de las novedades de la declaración de la renta, quiere el Gobierno y Hacienda que podamos hacer la declaración de la renta, presentar la declaración de la renta por el móvil, por el teléfono móvil. Susana Ollero, cuéntanos. A ver si nos agilizan trámites. Sí, Antonio, tenemos esas novedades en la campaña de la renta 2017. Este año vamos a poder hacer la declaración desde el móvil. Se trata de una aplicación para el teléfono con la que podremos hacer este trámite de una forma sencilla y rápida. Escuchen. Es una app que permite una nueva forma de comunicación con los contribuyentes, una comunicación individualizada que permite el mandar mensajes personalizados, la posibilidad de confirmar la declaración con un único clic. Como acaban de escuchar, con un único clic. Así que este año ya no recibiremos los típicos avisos SMS en el móvil de Hacienda, sino que los vamos a recibir directamente en esa aplicación para el teléfono que nos tendremos que descargar en el terminal y con ella podremos hacer la declaración en ese móvil directamente. Y atención, porque a los que les gusta o tienen que ayudar a hacer la declaración a sus más allegados, también podrán hacerlo a sus familiares. Con esta aplicación también podrán cumplir con el IRPF de esos allegados y hasta un máximo de 20 NIF distintos se pueden aplicar. Y se preguntarán, ¿cuántas personas se van a beneficiar de esta nueva aplicación para el móvil? Bueno, pues Hacienda calcula que al menos casi 5 millones de contribuyentes, de los que tiene toda su información fiscal, representan el 25% de los 20 millones aproximadamente de declaraciones que espera recibir la agencia tributaria. Ellos son los que se podrán bajar esta aplicación y hacer su declaración en un solo clic, como decía antes el responsable, confirmando tan solo sus datos. Y una última novedad, se va a reforzar la asistencia telefónica a través del plan Le Llamamos. ¿Qué significa? Pues que va a haber operadores que llamarán a los contribuyentes para darles asistencia telefónica para que no tengan que ir a las oficinas de Hacienda. Así que este año que sepan que también se podrá hacer la declaración por teléfono desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. ¿Y cuáles son los plazos para este año? Bueno, pues la aplicación estará disponible desde el 15 de marzo. A partir de ese día se podrán consultar también los datos fiscales en la página web de la agencia tributaria y a partir del 4 de abril es cuando comienza oficialmente la campaña y se podrá confirmar la declaración y cumplir con nuestro IRPF, Antonio. Muy bien, pues nos alegramos. El papel que se va a ahorrar Hacienda, fíjate, si 5 millones de contribuyentes hacen su declaración a través del teléfono y la envían, pues mira, eso que te ahorras. Con que funcione el asunto, la mitad la mitad de bien, que funciona, al revés. Con que funcione el asunto y no nos deje tirados como te deja el teléfono de atención al cliente de aquí del Ayuntamiento de Madrid, yo me conformo. Porque eso sí que tiene todavía mucha guasa. Es un teléfono de atención al cliente que pone el Ayuntamiento de ahora Madrid para resolver dudas, para plantear cuestiones y sobre todo para también hacer gestiones y pagar impuestos municipales. E incluso las multas. Oye, es un desastre. Sí, cuando no está averiado el teléfono en cuestión, está fuera de cobertura, o no te atienden, sencillamente, o no sirve para nada. A mí me pasó el otro día, quise pagar una multa, me dijeron que era imposible el pago electrónico. De verdad, es el desastre del desastre. No, exactamente. Tú encima que quieres pagar religiosamente, ya sea una multa o pagar tus impuestos, el impuesto de tracción de vehículos, etcétera, etcétera, y no puedes hacerlo. Porque es imposible, con lo fácil que es, que tú puedas dar tu DNI, etcétera, etcétera, tu cuenta y ya está. Puedes hacerlo cuando la multa te cuesta el doble. Porque a mí me ha pasado ya alguna multa que cuando he ido a pagar en reducción me dicen que no y luego... de Madrid. Es que son muy malos gestores estos señores. Es que lo están haciendo muy mal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones municipales. Si algunos se lo agradecen todavía y siguen apoyándoles. Vamos a ver, El País en portada, les leo los titulares de hoy ya. La ruptura de Ciudadanos con el PP amenaza la legislatura, dice
desde El País. Rajoy y Rivera intercambian reproches que ponen en riesgo el pacto que sostiene el gobierno. Lo que tú decías al comienzo del programa, Edurne. De todas me parece maneras, que la cosa va en serio. Ciudadanos ha dicho que ya ha comprometido su apoyo a los presupuestos del año 18 y que lo va a mantener. Yo creo que la única salvedad que ha puesto es la dimisión de esta senadora que está imputada por corrupción. El verdadero riesgo para que salgan adelante los presupuestos este año es la posición del PNV, porque si no ya podrían estar aprobados desde septiembre del año pasado. Cristóbal Montoro no los ha llevado al Congreso porque sabía que el PNV no los iba a votar mientras estuviera vigente el artículo 155. Y como esto va para largo, dado el bloqueo que piensa mantener el independentismo catalán, el PNV además está loco por aprobar, porque quieren continuar con todo lo que obtuvieron en el ejercicio pasado, porque tienen la licitación del AVE vasco, porque tienen una serie de beneficios fiscales y económicos que obtuvieron en el ejercicio 2017, y están, digamos, en ese aspecto técnico y económico, ese pacto está cerrado, pero el prurito nacionalista les impide pactar con el gobierno mientras el autogobierno catalán esté intervenido. Y lo malo es que eso amenaza con ir para largo. De momento tenemos el reloj parado, el reloj del cómputo de la investidura parado. Así que, bueno, y además ahora que el PNV quiere introducir el derecho a decidir en la reforma del Estatuto. Efectivamente, ese es un tema que bueno, pero esto va por otro camino porque es el Estatuto, porque es la reforma del Estatuto. Yo de todas maneras sí coincido con Edurne en que ahora mismo la foto del panorama político es de una tensión grande entre el Partido Popular y Ciudadanos, una tensión preelectoral que a mí me parece que se va a prolongar al menos hasta las municipales, o más allá. Un año y 3 meses. Luego hasta las municipales. Hasta las generales. Sí, y no descartaría ningún latigazo, ningún cimbronazo en esa relación que hiciera que en un momento dado el carro empiece a rodar por las piedras. Más titulares del país. Puigdemont exige poder ejecutivo para gobernar la autonomía desde Bélgica. Las dudas de Esquerra y la CUP confunden aún más las negociaciones, o sea que siguen mareando la perdiz. Ojo a lo que ha dicho hoy Macron en Córcega. En Francia no se andan por las ramas, ahí no hay complejos. El francés es la única lengua oficial, señores corsos, por si acaso había alguna duda. El francés es la única lengua oficial que hay en Córcega. Ahí hay como saben ustedes, un movimiento independentista bastante notable, el movimiento corso, que además tuvo en algunos momentos, situaciones de terrorismo bastante preocupante e inquietante. Para que los independentistas catalanes digan que en España no hay democracia. Una democracia tan importante como Francia, no solo no hay un sistema descentralizado, sino que en Córcega, que sí tiene un estatuto especial, el presidente le va a dar ahora un estatuto especial. Sí, a lo mejor ya tiene un estatuto por encima de las regiones, un poquito. porque Francia no hay autonomías, no hay federalismo, no hay descentralización. Pero el presidente ha dicho que se opone a la cooficialidad. Solo lengua oficial es francés. El francés y Eso punto. lo escucha un nacionalismo catalán. ¿Qué diría? Que es Le entra una un sarpullido tremendo. Bueno, más titulares, el SPD, que es el Partido Socialdemócrata Alemán, obtiene las carteras clave en el pacto con Merkel. La gran coalición alemana permitirá acometer las reformas necesarias para el relanzamiento político y económico de Europa. Y habla de esa fuga de cine en la línea de la Concepción. Varios encapuchados liberan a un narco bajo custodia policial en un hospital gaditano. Sobre Guindos, dice que de Guindos aspira al Banco Central Europeo sin dejar el gobierno. La portada de ABC va sobre Cataluña y habla del miedo a la prisión que ablanda a los independentistas y al independentismo. Y se refiere, por ejemplo, a la líder imputada de la CUP, Ana Gabriel, que pide desde Venezuela, donde se encuentra, aplazar su declaración ante el Supremo. Los empresarios que financian en B, fíjate, financian con dinero negro a Puigdemont, viajan a Bruselas vía Marsella para no dejar rastro. Habrá que saber quiénes son estos, Y Esquerra Republicana espera que el fugado aterrice en la cordura y permita un gobierno catalán que no se salte la ley. Son los titulares de ABC. Una de las cosas que están empezando a molestar a algunos, a cansar a algunos de esos empresarios que ayudan a Puigdemont es la dificultad para pasar dinero. Sí. Que está limitado a 10.000 euros en efectivo
y que, hombre, les empieza a resultar incómodo estar arrimando. Será interesante, de todas formas, leer la información de ABC sobre estos empresarios que financian con dinero negro a Puigdemont. A ver quiénes son. Bueno, negro o no negro, habla de, no lo sabemos. Los empresarios que financian en B a Puigdemont, ese dinero cuando es en B, ¿qué es? Es que ¿cómo justificas tú ante Hacienda una transferencia de 10.000 euros a un individuo particular? La puedes hacer, ¿no? Si el dinero es legal, tú puedes hacerla. Otra cosa que el dinero que tú uses sea B. No, bueno, pero llegado a qué volumen eso es un préstamo que tú tienes que justificar y declarar. Dentro de la Unión Europea hay libre circulación de capitales. Sí, libre circulación, pasa es que en efectivo no puedes pasar más de 10.000. Pero me estoy acordando, y el volumen de dinero es mucho mayor, pero me estoy acordando del préstamo que le hizo el rey Juan Carlos a la infanta Cristina. Sí. Tuvo que declararlo a Hacienda como un préstamo. Sí, claro, porque son donaciones. Por supuesto, claro, entonces en este caso, ¿cómo se justifica ante Hacienda? ¿Cuánto dinero puedes pasar? ¿En qué condiciones? ¿A partir de cuándo de cuánto está prohibido? Tiene que haber una regulación ahí. Voy con El Mundo, que habla de algo que apuntabas tú, Edurne. El PNV se destapa y plantea una independencia de facto. Propuesta de reforma del Estatuto de Gernika. El País Vasco será sujeto político con una relación convivencial con España. O sea, una especie de relación bilateral, ¿no? Tendrá derecho a decidir con una fuerza superior a la legalidad vigente y controlará las pensiones, el servicio de empleo y las relaciones con la Unión Europea. Esto es lo que quieren conseguir. Eso es el plan Ibarretxe. Claro, el plan Ibarretxe llevado ya al Estatuto de Gernika. Vamos a ver hasta dónde llegan y cómo caminan por este difícil, si se toca la caja de las por ese difícil camino. Hemos roto el país. Si se toca la caja única de las pensiones, hemos roto el país. Pues se arreglará se arreglará. Se ralentizará lo de Cataluña hasta límites insospechados y a lo mejor los del PNV destapan la caja de los truenos para entretenernos un poquito más, ¿no? Es una carrera de relevos. Primero los Puigdemones y ahora vendrán los la PNVistas. Idea de que el PNV es un partido, se ha vuelto un partido responsable y tal, a mí me parece un pensamiento ilusorio. El PNV está ahora mismo en una actitud responsable, moderada. A mí me sorprende esta petición, ¿no? La reivindicación nacionalista es la que es y veremos al PNV a medio plazo en el soberanismo puro. Pero además esto no lo plantea. Yo creo que la mayoría de la gente en el País Vasco no se plantea estas cosas. Yo tengo dudas de la fuerza de esta propuesta. Quiero decir que en estos momentos es el sector moderado, que sí existe, el que manda en el PNV. Y tengo dudas en el ambiente político actual del País Vasco que esto vaya a ser llevado adelante con mucho ímpetu. ¿Por qué? Porque hay un momento de gran estabilidad política en la que le va muy bien al PNV en el País Vasco. Bueno, más titulares y cierro. Merkel cede 3 carteras clave al Partido Socialdemócrata para salvar la gran coalición en Alemania. Y Narcís Serra, imputado por un agujero de 720 millones de euros en Cataluña Casa. La Vanguardia, los planes de Puigdemont reabren la división con Esquerra Republicana de Cataluña. Los republicanos recelan del cambio en la ley de presidencia y la propuesta sitúa el mando político en Bruselas. También habla del SPD, que arrebata poder a Merkel en la nueva gran coalición de Alemania. Y La Razón. Rajoy cuenta con Ciudadanos para los presupuestos pese a la tensión con Rivera. El socio de gobierno extiende los ataques a la gestión en Cataluña, pero Moncloa descarta que fuerce unas elecciones generales. Y Puigdemont, que exige a Esquerra Republicana de Cataluña control total desde Bruselas, o sea, controlar Cataluña con mando a distancia, y asume que no podrá ser investido y presiona con manejar el gobierno desde una asamblea en el exilio, asamblea en este caso en Bruselas. Por cierto, sobre esa reforma electoral que quieren llevar a cabo Podemos y Ciudadanos, dice que están buscando una ley electoral para multiplicar sus escaños. Ojo ese asunto. Sí, ojo ese asunto, pero... Eso es el cable eléctrico. Si el PSOE y el PP le cierran la posibilidad, es que el PSOE poco van a andar no por ahí. está claro que se vaya a negar. Bueno, y eso es la regla del juego. O sea, eso es como en el fútbol que de tocar la pelota con la mano. Es decir, esa es la clave del sistema. Y están en ello. Y el PSOE no está en una posición clara de negarse. Esto veremos hasta dónde llega. Porque dice Ciudadanos, claro, que es que así se parecería a Alemania. Bueno, en Alemania hay que recordar que si no tienes el 5% no entras al Parlamento. También van a aplicar eso y van a eliminar del Parlamento a todos los partidos nacionalistas. Por ejemplo. Y dejarles solo en el Senado. Bueno, en la página web de COPE a esta hora, si ustedes entran, verán que el Sevilla
ya es el primer finalista de la Copa del Rey de Fútbol, puesto que ha eliminado al Leganés. Se ha impuesto hoy al Leganés por 2-0 en el Sánchez-Pizjuán. Y esas declaraciones de Luis de Guindos, tenemos los apoyos necesarios para conseguir la vicepresidencia del Banco Central Europeo, y la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural gastaron 1,5 millones de euros para apoyar el referéndum del 1 de octubre. Así que esto es lo que lleva a portada la COPE, que también habla de esa reforma de la ley electoral de Podemos y Ciudadanos, sobre la que hablaremos mañana, por cierto, tranquilamente aquí. Sevilla-Valencia. Hombre, un Sevilla-Valencia estaría bien, ¿verdad? Dices, ¿no, Javier? Al menos no pitarían el himno de España y habría bastante banderas de España. Eso estaría garantizado por lo menos. Bueno, señores, volvemos enseguida, hasta ahora mismo, que tenemos que cerrar el programa, el barómetro, y le preguntaremos a Edurne Uriarte por la presentación de su libro mañana, o sea, hoy jueves, en Madrid, 10 razones para ser de derechas y atreverse a decirlo, editado por Almuzara. De eso vamos a hablar con ella, aunque sea 2 segundos, y así nos dice dónde lo va a presentar. Venga. Recta finalísima del Cascabel esta noche. Vamos a recordar qué va a ser noticia hoy, Susana Ollero. Pues cuando son ya las 12:31 de ya hoy jueves, vamos a arrancar con Roger Torrent, el presidente del Parlamento, que en unas horas va a visitar a Oriol Junqueras y los otros 3 presos independentistas en las cárceles de Extremera y Soto del Real. Mientras, los partidos soberanistas, ya saben, intensifican sus contactos para sacar adelante esa investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Además, la concejal de la CUP en Barcelona, Marta Rovira, va a declarar ante el juez por acusar supuestamente a los Mossos d'Esquadra de haber ejecutado extrajudicialmente, como ella dijo, a los terroristas que atentaron en Barcelona y Cambrils el pasado verano. En Madrid, Ciudadanos y Podemos se reúnen para reformar la ley electoral y hacerla más proporcional. Y por último, los sindicatos de Bankia han convocado, atención, para hoy jueves 8 de febrero, una huelga general en la entidad bancaria, Antonio. Vamos a ver cómo se desarrolla esa huelga. Bueno, hoy nada más terminar nuestro programa tendremos El lado bueno de las cosas, que es el programa que presenta aquí en 13 los miércoles por la noche Pedro del Castillo. Y ahí tenemos ya a Pedro preparado para avanzarnos algunos de los temas que hoy nos va a ofrecer. Pedro, adelante, buenas noches. Pues hoy en el programa El lado bueno de las cosas vamos a contar 2 historias, la de Carlota Serrano y el padre Damián. Carlota es una atleta que en el año 2013 compitió en el Campeonato Nacional de Atletismo en los 400 metros valla y quedó subcampeona. Bueno, pues al año después le detectaron cáncer de mama. Nos va a contar su experiencia deportiva y también la personal, cómo afrontó los problemas en el deporte y los problemas con la enfermedad. Por otro lado, además, vamos a contar la historia del padre Damián. Él es un misionero redentorista, sacerdote, que hace unos años se presentó al programa La Voz, al talent show nocturno. Y bueno, pues cómo fue más o menos, cómo se llevó con los coachings, con Alejandro Sanz, con Laura Pausini. Tiene varias anécdotas muy divertidas. Las 2 son 2 historias de superación, de cumplir unos sueños, y todo esto lo vamos a contar justo después del Cascabel. En el lado bueno de las cosas. Gracias, Pedro. Enseguida estamos contigo. ¿Cómo ha cerrado el barómetro, Lucía Núñez? Pues, Antonio, cerramos ya el barómetro y hoy les preguntábamos si creen que el Gobierno mantuvo conversaciones con Jordi Sánchez antes del 1 de octubre y un 41,3% de los espectadores creen que sí, que hubo contacto entre el Gobierno y Jordi Sánchez, frente a un 58,7% que creen que no hubo contacto. Muy bien. Hoy también será noticia la presentación de este libro que ven ustedes ahí. A ver si la cámara lo capta. Ahí está. 10 razones para ser de derechas y poder y atreverse a decirlo. Es lo que dice y escribe precisamente Edurne Uriarte, editado por Almuzara. Y se presenta hoy en Madrid. A ver, cuéntanos. Esta tarde, a las 7:30, por si. 7:30 de la tarde, ¿dónde, Edurne? En la librería Neblí, que está en la calle Serrano, número 80. ¿Y quién te presenta? ¿Quién te acompaña? Y me van a presentar, sí, lo más interesante es que van a estar Vieito Rubido, director de ABC, y después Pablo Casado, que es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, y el editor, que es Manuel Pimentel. Bueno, y yo misma, que algo contaré también del libro, por favor. Claro. Bueno, pues ya lo saben ustedes, y es entrada libre y gratuita. Sí, claro, por supuesto. ¿Se lo va a regalar a Pablo Iglesias o no? Se lo debería regalar por lo de atreverse a decirlo a alguno del PP y a alguno de Ciudadanos. Exacto.
También se puede regalar alguno del PP, ¿verdad? Que se puede ser de derecha, ¿verdad? Creo que a los de Ciudadanos no les va a interesar porque no les gusta la palabra derecha. Pero yo en este libro lo que explico es, por una parte, en qué consiste ser de derechas, cuáles son las ideas, pero luego hay una segunda parte que es, y esas ideas son interesantes, son respetables, claro, se pueden asumir, etcétera. No tenga usted vergüenza, si es de derechas, de decirlo. ¿Y se puede ser progre y de derechas o no, Edurne? Es que yo también hablo en el libro, claro, de que las ideas liberales y la economía de mercado es la que ha llevado al progreso de la humanidad. Ahora bien, el concepto progresista se lo ha apropiado la izquierda. Y en la actualidad es sinónimo de izquierda. Bueno, tienes que hacer la segunda parte que sea 10 formas de ser de derecha sin saberlo. Sin saber. Eso es interesante. Eso está bien porque a algunos se les aplica, ¿eh? A algunos que dicen ser de izquierdas, pero luego se les recuerda y dicen, no, en el fondo tú lo que eres es un acreditado hombre, mujer de derechas, pero no lo sabes, o no lo sabías, ¿verdad? Hasta bueno, también hay lo contrario, los que se dicen de derechas se hacen políticas de izquierdas. Exactamente, también. Esos también hay muchos, ¿eh? Por ahí. Bueno, pues Edurne, que tengan mucho éxito mañana en la presentación, y gracias. Tendremos oportunidad alguna de estas noches aquí en el Cascabel de hablar y comentar algunos temas y aspectos del libro, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. 10 razones para ser de derechas y atreverse a decirlo. Consejo que le va a dar mañana a Edurne Uriarte a algunos del PP y también de Ciudadanos, que no están muy por la labor. Bueno, señores, les dejamos ya. Gracias por la atención que nos han prestado. Adiós, Edurne Uriarte. Adiós, Javier Negre. Adiós, Ignacio Camacho. Y adiós, Ana Samboal. Buenas noches a todos. Les dejo ya con el lado bueno de las cosas, aquí en 13. Que lo pasen bien.